Suscríbete a la Panterita. Sí, hoy hoy es ya jueves en Japón, sí, por la diferencia horaria, pero para nosotros mañana a las 6 de la mañana juega la selección paraguaya y vi que Almirón va a jugar en punta, así como están las cosas con Gabriel Ábalos. Y después la novedad puede ser Zárate, así como están las cosas acompañando a Omar Alderete. Alan Benítez a la derecha. Alan Benítez es la otra novedad. Y el medio campo, por ejemplo, Cardoso Lucena sería titular. ¿Y qué otros jugadores? Cuba. Y había que ver Cubas. Cuba también. Joely González, Jesús Medina por y izquierda. Almirón con Ábalos. Sí. ¿Lateral izquierdo? Vivero o Martínez. Rivero o Martínez. Rivero o David Martínez. Sí. Es que en defensa no hay tantos nombres tampoco, entonces por eso es que ayer era más fácil armar la defensa, porque era el único lateral que tenemos a disposición para este partido es Alan Benítez, y después lo de Zárate, al no estar Gustavo Gómez, podía ganar preponderancia, que es lo que va a pasar al final, y no precisamente, por ejemplo, Valbuena, a que ya lo conoce bien el técnico también, y Alderete por izquierda por el perfil. Gustavo Gómez y Fabián Valbuena seguramente van a jugar contra Corea. Sí, es probable. Ahí lo que uno pregunta es si Casal va a jugar como lateral derecho, porque yo no sé si va a haber alguno que haga doblete. Más allá de que hay una diferencia grande entre el partido de mañana y el siguiente partido de la selección, porque casi todas las selecciones tienen 3 o 4 amistosos. Es más, yo no sé si Japón va a poner su máximo potencial contra Paraguay, porque ellos después el lunes siguiente juegan contra Brasil. Brasil que pasado mañana juega contra Corea. O sea, Corea va a poner seguramente lo mejor que tiene contra Brasil, y contra Paraguay ya va a estar rotando. Antes de ese partido juega contra la selección de Berizzo. Pero es cuestión de ver cómo administra Barros Esqueloto, entonces, que ya desde Japón declaró lo que él espera para este nuevo ciclo que arranca mirando la Copa América del 24. Bueno, y vamos a lo de Barros Esqueloto y también el tema relacionado a Galarza. Sí, pudimos saber qué fue lo que pasó con él, pero de todas maneras sigue sin cerrarme el tema. El caso de Matías Galarza, jugador que está en el Curitiba del fútbol brasileño. Él fue convocado a la selección paraguaya. Dice que perdió su vuelo. ¿Por qué? Porque tuvo una confusión horaria. Error de interpretación, dijo. Usó esa palabra el técnico. Error de interpretación. Sí, no, pero Regi ayer dijo que él... Sí, escuché. Bueno, está bien, estamos hablando del representante, ¿verdad? Es como que mi mamá diga que yo soy un lindo muchacho, ¿verdad? Totalmente. ¿Verdad? Todas nuestras mamás. Todas las mamás dicen que nosotros somos lindos, ¿verdad? Que su hijo es muy lindo. Buena persona. Buena persona. Buen hijo. Y a pesar de que sos culpable, siempre va a ser inocente. Sí. ¿Qué es lo que dijo Regis? No, y él dijo que en realidad el jugador salió. No es que perdió la conexión, que salió el de Curitiba a San Pablo, pero que en San Pablo el avión ya salió antes que él llegue. Pues lo que falta después ya le culpen al piloto del avión, que el piloto tuvo la culpa de que... Estamos con Javier Monge. Javier, gusto saludarte. ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Bien, bien. Mejor que vos no creo, diría Luis Lescano, es presidente de Cerro Porteño. No. Tranquilo. Bueno, contanos, por favor, sobre Santiago Arzamendia. Su equipo se salvó del descenso y un poco queríamos conocer qué novedades hay con relación al futuro de nuestro compatriota. Sí, no, fue una locura. La salvación fue una locura. Por un punto, un gol a los 40 del segundo tiempo. La verdad que es impresionante. Y Santi no tuvo mucha continuidad realmente en este torneo. Jugó 14 partidos con Copa del Rey. Pero yo creo que es un proceso normal también de adaptación, ¿verdad? Es un fútbol totalmente distinto. Siempre el primer año cuesta, ¿verdad? Y ahora estamos esperando yo estoy esperando, tengo una reunión pendiente con el director deportivo de Cádiz para saber un poco la idea que tienen ellos para con él ahora esta temporada que viene, ¿verdad? ¿Y hay ofrecimientos de otros clubes para contar con Santiago? Sí, vos sabés que sí, tenemos más o menos 4 o 5 clubes que están ahí preguntando cómo sale, si se puede hacer un préstamo.
Entonces, la verdad que bien porque tiene mercado, o sea, eso habla bien también. Como dijiste hace rato, los representantes siempre van a hablar bien de sus jugadores, ¿verdad? Pero por lo menos hay sondeo, hay interés de otros clubes. No te tomen por aludido, estábamos hablando de Reggie, ¿verdad? Porque yo entiendo la función porque ocurre que Galarza no viajó y es una cosa incomprensible, ¿verdad? Porque dice que tuvo una confusión horaria, ¿verdad? Pero, lo que pasa es que en Brasil también es todo un tema, Bruno. Yo te digo que perdí también así varios vuelos. Que vos llegás de repente 1 hora o 1 hora y media a tu conexión y ya no te quieren alzar. ¿Entendés? Entonces realmente el vuelo interno es el problema. Sí, el vuelo interno es el tema. El vuelo interno ahí es todo un tema. Ya. Y muchas veces defendemos nosotros a nuestros jugadores porque conocemos a la interna, conocemos lo que está viviendo, lo que está pasando. Entonces, de repente hay veces que por fuera es una cosa y por dentro es algo completamente distinto, ¿verdad? Doctor, quiero preguntarte, ¿hay un ofrecimiento o un intento de Independiente de Avellaneda de contar con Santiago Arzamendia? Sí, Independiente me llamó y hay una intención firme de ellos de contar con Santi, ¿verdad? Solamente que hay que hacerlo rápido porque ya empieza el torneo allí. Claro. Ahora, ¿cuál es la intención que tiene para con él el club dueño de Santiago Arzamendia en estos momentos? Y justamente eso, ¿verdad? Tenemos una reunión pendiente que seguramente va a ser ahora al final de la semana para ver un poco la planificación de ellos, cómo se salvaron la semana pasada. Yo también le di un poco de tiempo a ellos como para que estén de vacaciones, sigan los festejos y después nos juntamos, ¿verdad? Porque para la temporada de Europa falta todavía bastante para que empiece. Sí, pero el Cádiz ¿crees vos en condiciones de prestarlo? ¿O quiere seguir contando con él? Yo, por lo que hablé en abril, cuando tuvimos una oferta concreta de un club brasilero para que venga a préstamo, ellos querían seguir contando con él, ¿verdad? Me dijeron, encima era muy interesante y me dijeron que no, ¿verdad? Me dijeron que en ese momento no. Yo no sé si en 2 meses habrán cambiado un poco las cuestiones, pero obviamente yo voy a preguntar, ¿verdad? Porque también tengo que darle una respuesta a los equipos que están ahí preguntando. Aparte de Independiente, ¿qué otros equipos están interesados en el doctor? No, en Argentina hay un par y en Brasil también un par. Y uno de España que también está ahí preguntando. Son 5 equipos. Llegaron a ver, y te pregunto también a vos, doctor, llegaron a ver lo que pasó en el fútbol español con el Oviedo. Real Oviedo, sí. Con el Real Oviedo. Le dicen en España Oviedín al club. Y sí, ahí jugó mucho tiempo y es ídolo Ramón Ángel Hicks. Sí. El Oviedín. Bueno, ¿qué pasó? Ellos ganaron su partido y al terminar el encuentro pensaron que ascendieron. Porque hubo una confusión de los aficionados. Sí. Hubo una confusión de los aficionados. Que gritaron un gol no sé de dónde sacaron, ¿verdad? Pero y de un partido, eso se hace mucho. Los jugadores fueron los que festejaron y el público se contagió con eso. Claro, y después empezaron a decir algunos hinchas, porque se pone a hacer una avalancha los jugadores de Oviedo festejando el ascenso. Y después viene alguien, se acerca y le dice, pero espera, le dice, el otro partido terminó 0-0, le dice. ¿Y cómo le dice? Y empieza, es algo realmente extraordinario lo que pasó. Había hinchas a revisar el celular y los hinchas le dicen, festejan a uno y otros decían, no, pero ¿qué está? Era una confusión. Los hinchas le llamaron a los referentes del equipo y le mostraban los celulares. Acá está el resultado. Y a partir de ahí se empezaron a tranquilizar. Los relatores del partido se confundieron y uno dijo, cambio de canal para ver qué es lo que está pasando. No, hay que pasar ese audio, Wilson. Fue increíble porque el relator decía, pero ¿qué están festejando? O yo estoy confundido. Dice, en un momento dado, estoy cambiando de canal. Le entró la duda. Y después dice, no, pero no puede ser esto, le dice. Pasa que jugaban Burgos y Girona. Sí. Y se pensó que hubo un gol allí en ese Necesitaban el gol de Burgos. Necesitaban el gol de Burgos. El gol de Burgos terminó 0-0. Con Eibar también pasó algo parecido, que estuvo puntero todo el campeonato para ascender a primera y perdió contra el último en la última fecha a los 95 minutos. Y quedó tercero y no ascendió. Mirá vos.
No sabía eso. Qué raro que el fútbol de ascenso de España. Increíble. Increíble. Es muy peleado. Hay otro tema también que invocar con el autor. Sí, por favor. Alan Benítez. Alan Benítez. Alan sí. Benítez. Doctor, ¿hay interés? Alan le tienen que llamar a Renato. A Alan le tienen que llamar a Renato. A Renato le tienen que llamar. No, pero no era tu representado él. No, yo soy abogado suyo. Abogado. Que yo haga también gestiones por él no quiere decir que sea mi representado, ¿verdad? Hay muchos que son mis representados jurídicos por los cuales siempre también me preguntan, ¿verdad? Su contrato vence ahora, ¿no? Su contrato vence ahora en junio. ¿Y no te llamaron todavía para preparar nuevo? ¿Contrato nuevo? No, todavía. Pero con tu anuencia, o sea, no sé si esa es la palabra, se hizo o sea, lo representa el Grupo Vitar ahora. Claro, sí, siempre lo representó el Grupo Vitar. Yo hice una gestión para que vaya a hacerlo nomás, pero sí, siempre lo representa el Grupo Vitar. Ya, ahora me queda claro, o sea, trabajan de manera conjunta con este jugador. Así mismo. Pero sí, ¿sabrías, doctor, alguna información que proviene de Minnesota, entiendo, de la Major League Soccer sobre un posible interés sobre Alan Benítez? Perdón, doctor, ¿de hace tiempo hay interés del Minnesota por Alan? Siempre hay, parece que dijo. Lo estamos perdiendo. Perdón, doctor. Sale entrecortada la señal. Sí, que estoy en un lugar. Aguántame un minutito. ¿Cómo no? Gracias, doctor, muy amable. Muy gentil, porque claro, es importante. Ahora justo entramos en el tema Alan Benítez también. Termina su contrato con Cerro ahora. Sí. ¿Y él es jugador libre? Sí, claro. Finales de junio, el 30 de junio termina su contrato, en menos de un mes. Doctor. Pero yo creo igual, Bruno, que Alan va a terminar arreglando con Cerro, o sea, de las dos partes yo creo que va a haber intención de que continúe y se va a llegar a un acuerdo. Pero, doctor, ¿y lo de Minnesota qué decía? Porque justo salió entrecortada la parte esa que estaba mencionando. No, y que, mira, la MLS hace un proceso de scouting, ¿verdad? Y generalmente van entrando jugadores de Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, cuando a un equipo le falta una posición, van ofreciendo, ¿verdad? O sea, es un sistema diferente generalmente a lo que se hace acá. Entonces, él ya está haciendo seguido, o sea, puede ser Minnesota, puede ser Inter Miami, puede ser Charlotte, puede ser cualquier equipo. Ya. Pero eso, como te digo, lo maneja Renato y Augusto. Pero la intención, ¿verdad?, del jugador es continuar en Cerro por el tema de la Copa Libertadores, por claro, y aparte que Cerro le abrió las puertas en un momento muy especial de él, ¿verdad? Entonces, yo creo que por agradecimiento también la prioridad la va a tener Cerro siempre. Correcto. Bueno, doctor, muy importante todo lo que charlamos. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo desde el aire. Cuando quiera. Un abrazo, Bruno, a todos. Gracias, doctor, muy amable. El doctor Javier Monjes, abogado y representante de futbolistas charlando con nosotros. Se da mucho también esta modalidad ahora de el abogado, ¿verdad? Porque eso la FIFA reconoce al abogado como un intermediario. ¿Ustedes sabían eso? Igual que la mamá o el papá. En el caso de Mbappé, por ejemplo, es la mamá. Es bravísima. ¡Bravísima esa señora! Le envía saludos al Real Madrid. No, es terrible esa señora. Y a Mbappé. Que no me envió un colacionado, pero puede ser también una forma de maquillaje. De no aparecer como el directo representante y estar por allí en el círculo del jugador. No, es que pasa, ¿sí? Te estoy diciendo que el abogado es representante, puede ser representante del jugador, el abogado o la abogada. Por eso que ahora se escucha mucho eso. Y después está el papá. Por ejemplo, a Neymar, el papá lo representa. Otro personaje también es. Y digo personaje en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Porque defiende mucho los intereses de su hijo, vivo, pícaro. Está el papá de Messi,
por ejemplo, ya los jugadores ya estilan ahora no tener representantes quizá fuera de su propia familia, ¿verdad? Hay algunos que lo hacen, otros no continúan con el sistema de tener el contacto con el representante, porque el representante es el que hace la operación, ¿verdad? Es el que le dice, yo te voy a llevar a ese club. Hay excepciones, pero tiene que ser una mega estrella. Porque ahí no, claro, acá en Paraguay no te olvides del Zorro y Adam, ¿verdad? Que tenía a Rodney Varela, su hermano. Julio era el representante. Después, el hermano. Ronaldinho fue su hermano, mala vida acá, pero y fue su representante también en gran parte de su carrera. Sí, que después lo trajo acá con el lío que pasaban acá, pero era uno de los primeros que confió en su hermano. Sí. El tema de la empresa y todo lo que tenía, ¿verdad? De hecho, en los documentales, tanto de Neymar como de Ronaldinho, se explica muy bien por qué el familiar, papá y hermano respectivamente. Es más, en el documental de Neymar se nota claramente las diferencias entre Neymar Senior y Neymar Junior. Y ni hablar de lo que significaba para Ronaldinho su hermano, que era el crack hasta que se lesionó. Hablan ahí, por ejemplo, del tema del fallecimiento repentino del papá, de cómo le cambió la vida a Ronaldinho y todas esas cuestiones. Y a lo que hace rato hablaba del tema del blooper de Oviedo. Vos sabés que lo que ocurre ahora es que siempre en cancha, bueno, en todos los lugares, nunca falta, por eso te decía hace rato el cachiñay, nunca falta el que quiere ser simpático. Vos sabés que inclusive esto no tuvo nomás una repercusión más grande. Bueno, ocurrió. Avísame, sí, explica todo. Cuento nomás también que esto ocurre, pero este tuvo ya dimensiones muy grandes. Porque alguien grita, los jugadores se enganchan y después les avisan. Yo te contaba el gesto que hace Salah cuando hace el gol contra el equipo inglés en la última fecha. Y él grita pensando que lograba el título. Y es el hincha el que le dice, no, ya están 3-2. ¿Sabes qué pasó después de eso? En un sector ahí en Anfield, hay alguien que empieza a gritar, gol de Aston Villa, 3-3. La gente que siguió sabrá que ese partido ganaba 2-0 a Aston Villa y lo dio vuelta al City 3-2 y ahí recién se pone en ventaja el Liverpool. Hay uno que le dice gol de Aston Villa y empiezan a gritar ahí entre ellos. Te hablo de un sector minúsculo. ¿Y sabes por qué se potencia también en las grandes definiciones? Y acá ya habíamos contado, cuando hay muchísima gente, se corta la señal. Entonces muchas veces hay gente que no tiene el móvil. Y este caso que comentaba un hincha de Liverpool que estuvo ahí, ahí aparece un niño de 10 años que era el único que tenía señal y le dice, no hay gol de Villa. O sea, entonces ese tipo de cosas ocurren con cierta frecuencia, pero de España tuvo ribetes muy populares. Estamos con el papá de Alan Benítez. Don Benjamín, ¿cómo estás? Sí, buen día, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, excelente. Gracias por atendernos, señor Benítez. No, por favor. Charlábamos recién con el doctor Monjes y nos decía un poco él que hablemos con Vitar sobre el futuro de Alan, aunque él sigue siendo su abogado, me dijo, pero que trabajan de manera conjunta. Y un poco saber qué destino va a tener tu hijo, porque a mitad de año ahora, en junio, está terminando su contrato, me están diciendo acá. Y la verdad que sí. Está venciendo su contrato. Y hasta donde yo estaba hablando con él, Ferro todavía no estaba hablando con él. Todavía la redundancia, pero no sé en qué está Ferro, si es que ya habló, pero según mi hijo todavía no habló nadie con él. ¿Pero y cuándo vence su contrato, don Benjamín? Y este junio creo que vence, sí. El 30 de junio vence, ¿verdad? Sí. ¿Cómo? Hoy estamos el 1 de junio. O sea, el 1 de junio, sí. Y qué raro lo que me está diciendo. La verdad que tenés que hablar con este Vitar, Bruno, porque él es el que ahora mismo le está manejando a él. Pero hasta hoy, vos lo último que sabés de tu hijo, él te dijo que Cerro no habló con él. Yo sabía que era hasta junio. Sí, pero ya deberían poder saber si es que Cerro... Si hay alguna prórroga dentro del contrato, así ya... Claro, una nueva propuesta, ¿verdad? Porque hay interesados... Propuesta no, porque yo hablé con Alan y todavía no hablaban con él. Claro, porque hay propuestas del exterior, nos decía el doctor Monjes.
Y siempre ni hay propuesta, Bruno. Siempre los perros llaman. Hay más gente que llama por llamar que dando ofertas concretas. Exacto. Sí. El famoso puro bla bla. Y hay más bla bla, exactamente, hay más bla bla. Son muy pocos los que realmente te dicen, esto es lo que ofrece el club, esto es lo que puede pagar el club, y esas son propuestas concretas, ¿verdad? Ahora, hay muchos, no se quiere ir, yo le iba a ver, yo tengo contactos famosos. Si no, toditos son Jorge Méndez ahí. Pero ahora te pregunto una cosa, ¿tu hijo quiere seguir en Cerro Porteño? Ahora mismo le da igual a él si sigue en Cerro o sale afuera. Si salgo afuera, mejor, papá, me dice. Lógico, cualquiera quiere salir afuera. Pues mira que hablábamos de un interés de la MLS, y ahí pagan muy buen dinero, don... Sí, la verdad que había los intereses ya, incluso antes de irse a Cerro de la MLS. Pero quedó en stand-by porque, viste, pues ellos llegan un cierto tiempo donde piden jugadores y en ese lapso se tienen que llevar, y como que estaban de campeonato y recién en diciembre se abre diciembre es el semestre de cada año, ¿verdad? Y sí, yo escuché que hay interés de la MLS ahorita mismo por él, pero como te digo, se están manejando porque no es una, como te iba a decir, se está hablando, es eso. Se está negociando. Hasta ahí sé. ¿Qué club? No sé, pero sí es de la MLS. ¿Y cuándo fue la conversación que tuvo con Alan en la cual él le decía que todavía no hubo acercamiento de Cerro? No, vos sabés que yo no hablé con eso con Alan. Solamente me habló una persona que está en los Estados Unidos y te enteraste, y sí, la verdad que no entonces le llamé a Alan, sí, papá, se está conversando, pero y mi empresario está manejando conmigo, fue todo lo que me dijo. Bueno, lo claro entonces que está detrás un equipo de Estados Unidos, detrás de la posibilidad de llevarlo a Alan. Y creo que sí, es así, porque nadie puede llamarlo a Estados Unidos para llevarla a otro club, no sé. Ya, pero ¿cree que si Cerro ahora interviene y acerca la propuesta de renovación, podría correr también? Y supongo que sí, porque él ama su club, viejo. Primero está del amor por su club, viejo. Después, de hecho, que estará la parte profesional, ¿verdad? Pero ya montando la atención, ¿no? Porque Cerro en los últimos tiempos se había anticipado, había cambiado en la política de cerrar con anticipación fichajes y no dejar todo a última hora. Vos sabés que a mí me está llamando la atención, sinceramente. No sé si ellos están esperando a que mi hijo hable, va a seguir en Cerro, y ya no estamos mismo para eso. Están ofreciendo nuevos. Ella tiene bien puestos los pies en la tierra, si es que no sé. Si tarda Cerro, bueno, se iría a otro lado. A ver qué vamos a hacer. Sí. Está lo para hacer un plan de renovación, así como entiendo. ¿Renovación de qué? ¿De su plantel? Y claro, de su plantel, sí, porque si se está pidiendo refuerzo en tal puesto, y decir que de alguna forma se tiene que renovar, no sé. Pero tu hijo... con Alan todavía categórico que no hablaron. Pero tu hijo está haciendo buena campaña, don Benjamín. Yo no creo que busquen en su puesto algún... La verdad que sí. Pero hay veces que se cometen errores también, Bruno. Puedes coger a un jugador y... Sí, entiendo. No lo estoy descubriendo yo, vos sabés. Sí, no, a veces el técnico dice, no, necesito uno más en el puesto, por si no... Sí, exactamente. Por si no... Y después tuvo problemas con los laterales. Sí. Tuvo como un año para encontrar a Piris, que se quedó finalmente. Exacto, así es. Bueno, Benjamín, muchísimas gracias por atendernos, muy gentil como siempre. Dale, Bruno, un abrazo, viejo. Gracias. Ahí está Benjamín Benítez, padre de Alan Benítez. ¿Qué le quedan claro, señora, a ustedes?
Y llama la atención porque Cerro, por ejemplo, como en el caso de Carrascal, está anticipando los tiempos, inclusive, cuando se trata de un jugador importante para lo que necesita Cerro. Si bien es cierto que hay un tiempo todavía, pero cuando vos querés atar a un jugador lo haces rápidamente, porque se puede ir, porque ¿qué pasa si, como dirían en Europa, llegan los cantos de sirena desde el Minnesota y obviamente, ¿qué va a hacer Alan? ¿Cuántos años tiene Alan? 28, 29 por ahí. Capaz Cerro se confía en que más allá de que accione tarde, igual va a recibir el ok del jugador. Acá del lado jugador también va a jugar su partido como está jugando su papá. El contrato con Boselli, por ejemplo, era renovación automática, dice Ariel. Sí, 28 años tiene Alan. Sí, pero la circunstancia de Boselli era distinta. Boselli venía a ser, Claro, porque Boselli tenía un acuerdo cuando él jugaba una cantidad de partidos, se renovaba automáticamente. Sí. Pero no será que lo de Alan también es así, que es renovación automática. Y tendría que saber el padre y el abogado. Claro, tendría que saber. Claro. No. Porque el jugador está esperando, dice. Claro, pero yo sé que le llama la atención que no hablaron todavía, ¿verdad? Que no. Pero no se puede comparar con Boselli. Boselli ya venía como una figura, es cierto, con pocos partidos en Corinthians, pero Alan venía del Olimpia, en donde él no jugó muy poco, y cuando jugó mal. Se estaba yendo a Ñuguazú, giró para sumarse al Deportivo Luqueño y lo llamaron de Cerro. O sea que sí, no, eso es cierto. Cerro lo rescató, ¿verdad? Sí, básicamente. Sí. Esa es la palabra. Pero ahora está jugando bien, o sea, es un jugador que en estos momentos está bien cotizado. Todo pues es momento en el fútbol. Sí. Así como vos describías muy bien esa situación de que estaba para irse a Luqueño, a Ñuguazú, ¿verdad? Va a Cerro y ahora es titular, inclusive, llamado a la selección. Mañana va a ser titular. Mañana va a ser titular. Sí. Y una parte del padre dice, a él le da igual, porque me dijo... parte de lo que me llamó la atención, le da igual quedarse en Cerro, irse afuera, pero y después, esa parte de sacarme o papá, quiero irme afuera, le digo. Mejor es ir afuera, papá. No, ya sé que eso es mejor por la cuestión económica. No, que le dijo Alan, no te digo. Sí, no, Alan le dijo. Sí. Estamos hablando de ¿cómo sería? Tercera persona, ¿verdad? Sí. ¿Le pone un poquitito, a ver? Ahora mismo le da igual a él si sigue en Cerro o sale afuera. Si salgo afuera, mejor, papá. Ahí está, clarísimo. Vamos a cerrar con ABC TV, o no sé si tenemos tiempo. Esto que pasó, quiero que escuchen atentamente. Insólito. ¿Vos sabés lo que es festejar ya tu ascenso a primera división de la Liga Española de Fútbol? Y después que te avisen que no es así. Porque llegó un momento en el que inclusive los jugadores cogieron el teléfono. Agarraron el teléfono, señora, no estoy siendo grosero. Agarraron, que en el castellano, cogieron, es agarrar. Agarraron el teléfono, uno de ellos agarró y viene otro compañero y le dice, ¿y qué es lo que pasa? Inocente. Y había un volcán de jugadores, uno tirados sobre el otro, festejando el ascenso. Y los hinchas y el relator en un momento hasta llegó a estar confundido también. Cerramos con ABC TV y vamos a hacer material, por favor. Ya vienen los compañeros, las compañeras para el servicio informativo de ABC TV, que hay muchas noticias ahí, policiales, políticas. Nosotros vamos a seguir lo nuestro, lo deportivo, netamente. Bueno, gracias ABC TV. A ver, poné un poquitito. El marcador en el plantío, con lo cual, amigas y amigos, se acabó la temporada para el Real Oviedo finalmente. No hubo milagro. Yo veo, a ver, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué pasa ahí? No sé qué celebra. No tenemos confirmación de que haya ocurrido. ¿Qué? ¿Ha marcado el Burgos? Teoría ha finalizado, ¿no? Y ha finalizado también Las Palmas. Ha acabado 0-0 el Burgos. Sí, y el Almería también. No, se están equivocando. Aquí están celebrando algo que no ha sucedido. Estas imágenes son... No sé, no, ha terminado. Están terminando los partidos, el Burgos ha terminado. El Oviedo se ha quedado fuera. Se han equivocado, yo no sé qué están celebrando, se han equivocado. Sí. Ha terminado todo, ha subido el Almería, ha acabado subiendo. No, se han equivocado, ha finalizado. Ha sido un error. Les explico lo que estoy haciendo ahora mismo yo desde mi posición. He abierto otros canales para ver los partidos. Mateos, creo que... Ha terminado 0-0, ¿no? Sí. Es un error, ha habido un error. Ha habido un error. Uf, esto es muy cruel. Que es doloroso, Esto es muy cruel,
Queridos aficionados pero carballones, ha terminado ya hace tiempo, ¿no? Lo siento en el alma, pero es que han acabado ambos partidos. Las Palmas ha ganado en Gijón y el Burgos Girona ha acabado empate a 0. Ahí lo vemos. Bueno, ya ha terminado la jornada. Creo que ahora mismo son conscientes. Hemos vivido momentos realmente impresionantes aquí. Ha acabado la temporada con Almería y Valladolid ascendidos de forma directa, con el Eibar cayendo a puesto de playoff, perdiendo en el campo del Alcorcón. Habrá un derbi canario. Las Palmas Tenerife, el Girona sexto con los mismos 68 puntos, el Real Oviedo Aritz. Así es, Xavi. Increíble, pocas palabras. No, increíble. Escucharon el relato del periodista, el narrador y el comentarista. Bueno, más que los periodistas la tenían clara, ¿no? Sí, no. Porque habían terminado los otros partidos. Claro, pero la seguridad tenía así. No sé qué celebran acá. Claro, porque ponerle que si todavía estaba en marcha o el partido de Peñarol. Voy a cambiar al de Canal, estoy cambiando en este momento de Canal. Claro. Es que la hinchada pues gritó. En el fondo se escuchaba. Gritaba la gente festejando algo que no pasó. Claro, pero por eso el tema el fake news. Alguien dijo que perdieron los rivales porque, a ver, esto era para entrar en el playoff, porque Oviedo no tenía chance del... Imagínate, festejaron... Es el famoso casi como hoy. Sí, pero vos sabés que siempre hay... Pero hubo un caso muy histórico acá, el de la monedita con Brasil, que el único cronista estaba presente y gritó Paraguay. Pero la gente estaba escuchando la radio y gritó Paraguay. Puede estar la leyenda que después... Claro. Hicieron trampa. Que vos estás contando Uberlandia de la Copa América de la moneda. Hablo de uno que, porque era la única radio que estaba con el tema de la monedita, y imagínate, esa persona cantó Paraguay, ganó una monedita y todo el país que estaba escuchando. Pero contra Brasil, por eso después vino la leyenda que Guau se hizo de vuelta y ganó Brasil. Pero no es solamente la leyenda ahí, no termina ahí. Supuestamente por eso el presidente de la Conmebol terminó siendo Nicolás Leo. Pero vos sabés que yo me acuerdo a ver cuando... el título de Olimpia contra Rubioño en el 2011, cuando rompen esa sequía con Recanate. 10 años. Y vos sabés que me acuerdo que Cerro jugaba contra Sol en Luque. Y alguien así gritó, gol de Rubioño. Y ¿sabes qué hacía? Te estoy hablando de una época donde ya estaban los celulares, pero ya no era tan hiperconectado. Y la gente se daba... Hay algunos que festejaban, gritaban, pero hay otros que quizá un poquito más se daban vuelta en cabina a preguntar. Y vos le decías, no pasa nada. O sea, y acá ocurrió, por eso te decía lo de Liverpool, siempre hay alguien, porque o sea, no falta el que quiere ser gracioso. Por eso en la grabación, cuando se da el pitazo final, ya los periodistas lo que hacen es el cierre de la temporada del Oviedo. Y después dicen, ¿pero qué es lo que están festejando? Entonces y ahí ya dicen, no, espera, ¿qué pasó? Mira que terminó tal partido, nosotros quedamos séptimos, no entramos en el playoff. Para que se entienda nomás, Dani, en el minuto 95 hace Oviedo el 3-2 para ganar el partido, 3-2. Con ese gol le termina alcanzando al Girona, que era el sexto, le alcanza, pero me imagino que así como... No, lo que dijeron es que Girona que perdió. No, y por eso, si es que Girona perdía, porque al empatar sumó también 68 como el Real Oviedo. Claro, o sea... Si llegaba ese famoso gol de Burgos, bajaba a 67 y entonces ahí pasaba como sexto. Más o menos Oviedo. lo que algunos ahí del lugar lo que dicen es, viste que el penal que mete Oviedo es a través del VAR, o sea, hay una demora muy grande. Y ahí ya empezó a correr que Burgos había hecho un gol y que Girona estaba perdiendo, entonces ya ese penal y la finalización se tomó, había que ganar. Ahora, simpática nomás aparte de la narración del periodista, del comentarista, parece que dijo, ¿verdad? Esto es trágico, algo así, dice, que como teniendo pena por los jugadores y los hinchas del Oviedo, ¿verdad? El famoso cuando se percaten. Sí, no, ¿qué fue la palabra? Utilizó una palabra, el marcador en el plantío, con lo cual, amigas y amigos, se acabó la temporada para el Real Oviedo finalmente. No hubo milagro. Yo veo, a ver, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué pasa ahí? No sé qué celebra. No tenemos confirmación de que haya ocurrido. ¿Qué? ¿Ha marcado el Burgos? Teoría ha finalizado, ¿no? Y ha finalizado también Las Palmas. Ha acabado 0-0 el Burgos. Sí, y el Almería también. No, se están equivocando. Aquí están celebrando algo que no ha sucedido. Estas imágenes son... No sé, no, ha terminado. Están terminando los partidos. El Burgos ha terminado.
Si el Oviedo se ha quedado Se fuera. han equivocado, yo no sé qué están celebrando, sí. se han equivocado. Sí. Ha terminado todo, ha subido el Almería, ha acabado subiendo, no, se han equivocado, ha finalizado, ha sido un error. Les explico lo que estoy haciendo ahora mismo yo desde mi posición. He abierto otros canales para ver los partidos. Mateos, creo que... Ha terminado 0-0, ¿no? Sí. Es un error, ha habido un error. Ha habido un error. Esto es muy cruel, doloroso, Esto es muy cruel, Esto es muy cruel, esa es la palabra. El famoso Oviedín. Ahí fue ídolo Ramón Ángel. Hasta ahora es ídolo, lo quieren muchísimo. Hasta el punto que David Villa siempre se acuerda de Ramón. David Villa, como que es canterano su padrino futbolístico prácticamente. Claro. Ramón. Su ídolo. Claro, su ídolo. Y para aquellos que también hacían el fútbol PC de la época del 90, Oviedo era un fijo. El Real Oviedo. Un fijo de Camiseta la celeste. primera. Más tirando azul, era tipo Azul. Everton. Bueno, atiendan por favor, vamos a ir a Edgar 10 menciones y escuchen atentamente. Guillermo Barros Esqueloto, técnico de la selección paraguaya, hablando sobre inclusive el tema de Galarza. Lorenzo Melgarejo, me dicen que él le dijo a Guillermo Barros Esqueloto que ya no lo convoca a la selección. O sea, acá tenemos un panorama. De hecho, ayer estábamos hablando del tema y en el caso de Derly González, él fue llamado y se fue. Richard Ortiz dijo, no, me quiero ir a la selección porque le dijeron en Olimpia, no sería conveniente que vos te quedes, que te recuperes. No, él quería irse. En el caso de Lorenzo Melgarejo, ahora nos queda en claro que el propio jugador pidió ya no ser convocado. Y yo creo que hay que respetar eso, esa decisión. Podés compartir. Podés no estar de acuerdo. Sí, podés no estar de acuerdo. A mí personalmente, nunca me ha gustado un jugador que le dice no a la selección paraguaya. Sea el momento que sea, no importa. Debería ser público entonces, ¿verdad? Sí. Yo te digo a esta altura, Dani, que en algún momento seguramente se le va a preguntar al propio Guillermo Barros Esqueloto o algún dirigente va a... No, digo por Lorenzo, que él diga. Que Lorenzo diga, ¿verdad? Claro, sí. Porque, a ver, su papá se pasaba diciendo, no, pero no fue tan así, cosa de Berizzo y compañía. Y yo coincido con lo que vos mencionás como postura. La única excepción que tengo es cuando ese jugador dio cosas importantes a la selección y quiere dar un cierre, que no es el caso de Melgarejo. Claro. O sea, yo por ejemplo lo de Barreto o el de Roque, dentro de todo dieron y después dicen ya está. Pero yo en mi caso, por ejemplo, no. Yo por ejemplo en mi caso no me gustaría forzarle a nadie que esté en un lugar en el que no quiere estar. No, pero Ariel, si no quieres, hermano, por eso yo empecé diciendo uno respeta, pero yo no estoy de acuerdo. Claro. O sea, a mí me parece que vos no le podés decir nunca no a la selección paraguaya, sea el momento en el que sea. Si tu selección está mal, más tenés que ayudarle, más tenés que estar a disposición. Está bien. Y si está bien, bueno, ahí no hay luego problemas. Ahí pues todo el mundo se sube al carro. Pero yo respeto. Entonces, yo saludo su sinceridad, digo, si no quiere, no está, y punto. Entonces, se lo va a convocar a jugadores que estén comprometidos el 100%. De hecho, por ahí ya pasaba seguramente este mensaje. ¿Pero a vos te parece que está bien? Seleccionador. Y no, porque creemos que amamos nuestra selección todos, y que deberíamos de siempre estar disponibles, pero insisto, en todo caso, si él no quiere estar, es mejor que no esté, porque no va a aportar un jugador que esté a medias, que no esté, que no quiera estar, no por está, eso yo arranqué dije, sí, correcto, respetamos. Correcto, o sea, correcto, por lo menos yo respeto, correcto. ¿verdad? Cada uno tiene su posición. Sí. Me parece muy muy interesante lo que vos decís también, porque no puedo forzarle a alguien a estar. El licenciado Enrique Sánchez, ¿cómo está? Un gusto de saludarte. Buen día Bruno allá, un saludo para toda la... Me parece raro porque acá son las 12 de la noche. No. Y acá es mediodía, ¿no? Yo te entiendo. ¿Y cómo estás haciendo para conciliar el sueño en estos momentos? La verdad te pregunto. En realidad son la 1 de la mañana, no son las 12, la 1 de la mañana. La 1 de la mañana de Japón, imagínate vos. La 1 de la mañana, 1:08 exactamente. Y complicado, Bruno, uno sabe que si estás almorzando, si no es por el horario que te ponen, no sabes si estás almorzando, cenando. A las 4 de la mañana tu ventana es de día,
complicado un poco el tema, pero estamos empezando a adaptarnos y justo ya no vamos a ir de vuelta, así nomás es siempre. Licenciado, acá estaba comentándole a los compañeros que fuentes muy importantes me dicen que el jugador Lorenzo Melgarejo mismo decidió ya no ser convocado a la selección paraguaya de fútbol. ¿Vos podés echarnos luz al respecto para que quede en claro este tema? Yo lo que te voy a decir es lo que te acaba de decir Ariel, ¿verdad? Sí, Ariel. Hablando? Bueno, te voy a decir lo que dijo Ariel. El que quiere estar en la selección va a estar en la selección. El que quiere jugar va a tener un lugar siempre en la selección. No va a ser titular, probablemente, pero acá no tenemos nosotros, no hay Messi acá en la selección paraguaya. O sea, todos los que quieran estar y todos los que desean estar van a estar. El que no quiere estar no va a estar acá. No te estoy diciendo lo que vos decís, sino así como vos decís, con mucho respeto y respeto a la opinión, yo también. El profe habló con Lorenzo, él sacó sus conclusiones, él tendrá que decir, yo no voy a decir eso, yo no voy a hablar por ningún jugador, ni mucho menos, pero si alguien quiere estar acá y es convocado, va a estar. No se asegura acá la titularidad de nadie, aquí nadie es titular. Estamos con más razones, como ustedes lo saben, con todas las complicaciones lógicas, con todos los reveses lógicos, con todo un proceso nuevo que se inicia. Y aquí nadie tiene su lugar asegurado, pero el que está acá es porque ama estar acá, y porque ama su selección, y porque así tiene que ser, como dijeron ustedes recién, las selecciones, todos se sienten dueños, nos sentimos parte, todos pueden opinar, todos pueden decir de su objetividad, de su subjetividad, pero el que no quiere estar acá, ¿por qué le vamos a obligar a nadie? No digo por Lorenzo, lo digo por cualquiera. Esa es una clave y eso es lo que tenemos que nosotros entender, y así sucede en todos lados. Así que coincido plenamente con ustedes, es lo que les puedo decir. Y en Derry González encontró otra predisposición, ¿no? Y sí, Derry González tuvo lastimosamente unas declaraciones, unos vaivenes, unos comentarios que muchas veces es bueno ni que trasciendan eso, ¿verdad? Y bueno, en su momento él lo hizo saber, hizo público, explicó también sus razones, no quiero entrar en eso, pero por supuesto que si él quiere estar en la selección como cualquier jugador y el profe lo convoca, este es el mejor lugar para un jugador paraguayo, el lugar donde se entiende que todos los que aman el fútbol sueñan con jugar en su selección. Y bueno, y ustedes saben lo importante que es Derly, lo importante que es cada uno de estos grandes jugadores para encontrar ese fútbol y ese equipo que tanto nosotros necesitamos para revertir un poco el patrón conductual en el que estamos, ¿verdad? ¿Ese comentario fue más hacia el cuerpo técnico anterior, la dirigencia? No, en todo aspecto. No, él tuvo específicamente el jugador en cuestión, él tuvo un cruce de opiniones con el profe anterior y no, con la dirigencia nunca hubo ningún problema. Nosotros esas cuestiones deportivas las respetamos siempre, eso entre el técnico y el jugador siempre. Y digo nomás, y me recuerdo porque como fue público, eso trascendió, ¿verdad? Entonces, nada más que cito eso como una cuestión en la que me preguntaste si hay otra predisposición. Y yo creo que todos los jugadores que mencionamos quieren jugar en su selección, ¿verdad? De hecho, no pensamos en que algún jugador no quiera jugar en su selección, y si eso ocurre, bueno, enhorabuena, no es para él la selección. Como dijeron ustedes, es fácil cuando las cosas van bien en la selección, todo el mundo quiere estar, todo el mundo ama. Cuando no es fácil estar en un barco en el que de repente no te salieron las cosas, eso es natural. Pero Enrique, siendo más concreto y respetando también que vos no quieras hablar por otra persona, en este caso que lo diga el jugador, pero sí creo que como integrante del departamento de selección, entonces que queden claro es que después de la conversación de Guillermo Barros Esqueloto con Lorenzo Melgarejo, el jugador no fue llamado porque evidentemente no hay a lo mejor un eco
del que está esperando el técnico de parte del jugador. ¿Eso es correcto? Vos sos un gran periodista, Bruno. Vos sabés que sos un gran periodista, uno de los mejores de Paraguay, y vos estás diciendo eso. Ser dirigente minte, y yo no participé de esa conversación. No, son muy... Por eso no puedo hablar. No, te entiendo. No vamos a forzar la situación, te entiendo. Quiero preguntarte lo de Galarza. ¿Qué realmente pasó con él? Hemos averiguado, hemos hablado con el representante. Morínigo dijo que tuvo una confusión horaria. ¿Qué fue lo que pasó con él? Eso fue, Bruno, lastimosamente. Todos sentimos mucho, ¿verdad? Yo particularmente, un pibe como Matías, con demasiado futuro, le está yendo muy bien últimamente. Queríamos demasiado tenerlo aquí, el profe sobre todo, para probarlo, pues estos son los partidos donde uno tiene que buscar, el profe sobre todo, tiene que buscar su equipo, los puestos, y esa era la idea, y hubo una confusión, eso que vos dijiste es lo que yo también sé, eso es lo que ocurrió. Pero ¿de qué se equivocó? ¿Del vuelo, del día, de la hora? ¿Cómo se pudo haber equivocado? Esa es la pregunta que nos hacemos. Y sí, eso es algo que yo tampoco te puedo contestar realmente, ¿verdad? Porque son cosas que probablemente ocurren. Yo no no quiero dar ninguna opinión porque le quiero muchísimo a él y a todos los jugadores. No puedo hablar yo en nombre de ellos. ¿Qué le pasó? Y no sé qué le pasó. La pregunta a todos. Si vos me preguntás, yo sé que si vos eras Bruno el convocado, probablemente 2 días ya no iba a dormir antes. Bueno, y también él seguro que ocurrió todo eso con él, pero no sé qué te puedo decir. Le ganó el tiempo, la emoción, no sé qué te puedo decir, pero realmente queríamos que esté aquí y habló con el profe, eso sí, te quiero dar la tranquilidad, habló con el profe, le explicó eso, y bueno, se perdió este partido, se perdió esta gira, esa es la realidad. Enrique, si tanto Barros Esqueloto lo quería ver, uno entiende lo de Japón, pero tenía el vuelo a Corea. Es más, hay muchos jugadores que van directamente a ese segundo partido. ¿Qué pasó? ¿No le convenció entonces? Sí. No, te explico, mi querido Chung, qué pasó, cómo es el tema de las venidas de las delegaciones en diferentes partes o momentos. Una cuestión protocolar de Japón, que están muy estrictos. Yo quiero que sepan que acá nosotros no salimos del hotel, no salimos de la habitación al comedor, del comedor a la habitación, no usamos los ascensores normales, no caminamos donde está la gente, el piso está cerrado, estamos todos en un mismo piso, estamos como si fuera el inicio de la pandemia, nos sentimos así. De hecho, yo estuve aquí con la selección femenina en plena pandemia y no ha cambiado, no ha variado nada, al contrario. Eso implicó que el gobierno reciba una lista de 3 días antes de tanta cantidad de jugadores. Y eso, debido a diferentes lesiones de algunos, qué sé yo, malestares de repente que son propios en los deportistas de alto rendimiento, tuvo que completarse la lista. Y algunos estaban previstos para este partido y otros que llegan para completar el siguiente partido. Muchos de los que no vinieron ahora por diversas razones se suman al plantel, pero en Corea nosotros vamos a hacer de la lista que teníamos que hacer, vamos a hacer casi 27. Entonces tenemos que el profe, evidentemente el cuerpo técnico es el que decide y que define cuántos jugadores hay en una gira generalmente, y por eso es que se decidieron que algunos ya no vengan, otros iban a venir y qué sé yo, cuestiones más que nada técnicas y burocráticas, no por una cuestiones de que si ya no vino ahora no puede jugar el otro partido. La idea era, el profe tiene sus cuestiones técnicas y obedece a razones estratégicas, tácticas, y eso nomás es lo que pasó. No es que no se quiera o no hay ningún castigo si por ahí se piensa que esta es la cuestión. No pasa nada. Este año vamos a tener todavía muchos amistosos, así que lo que resta al año va a haber una gira muy movida todavía de la selección en diferentes lugares y países. De hecho la consulta era totalmente opuesta, o sea que no había ninguna restricción para que él viaje a Corea, que tiene mucho más flexible todo en comparación a Japón, pero Barros Esqueloto decía no hay necesidad, si perdiste el vuelo para venirte a Japón, quédate nomás y después cada uno va a sacar su interpretación. Te quiero consultar
¿Por qué Claro, puedes convocar? lo que te digo, Chune, imagínate ¿Sí? nomás, por decirte una cosa, vos tenés 2 partidos y tenés en un mismo puesto tenés 5 jugadores. En 2 partidos vas a poder a lo mejor ver el 50 o 60% de los jugadores en cada situación y posición. Pues si tenemos un solo partido y tenés 5 en un mismo puesto, para hablar más rápido y pronto, probablemente pase por ahí. Entonces, qué sé yo, considero a lo mejor que no era tan necesario la venida en este segundo partido. Claro, por eso, te pongo el ejemplo, o sea, Zárate sabía que tenía chance más contra Japón porque después se van a sumar Gustavo Gómez y compañía para el partido contra Corea. Hablando de zagueros, claro, hablando de zagueros, ¿por qué se bajó Junior Alonso? No sé, no, desconozco la situación, desconozco la situación. Pero él fue convocado y después lo desconvocaron. Fue convocado en su inicio, tengo entendido, y después fue desconvocado, exactamente. La razón, la verdad que te voy a mentir, mi querido y estimado, no tengo ninguna opinión al respecto. Sí, decirte que, por supuesto, ustedes saben que Junior es un jugador de selección, es uno más acá del plantel, entonces habrá obedecido a una cuestión de la que yo desconozco, por eso nomás no te comento, si no te la diría sin problema. Pero ninguna cuestión que se entienda o que trascienda, ninguna cuestión ni grave, ni mucho menos ningún entredicho de ninguna cuestión, nada por tampoco una cuestión física ni de lesión, porque él jugó todo el partido para el Mineiro. No sé, por eso te digo, no sé si como desconozco porque no hablé, no quiero decir una cosa por otra, pero ninguna cuestión que no haya sido necesaria es la que habrá acontecido, sin duda alguna. Licenciado, te saluda Fabio. Te quiero hacer la siguiente consulta. ¿Estaba en los planes Juan Escobar o no lo consideraba el técnico? ¿Pasó algo con él? No pasó nada con él, Fabio. Usted me pone en una situación embarazosa cuando me pide mi opinión de una convocatoria o no. Yo quiero que ustedes me entiendan. Yo les voy a contar todo lo que yo sé, pero hay cuestiones como las que yo no me puedo inmiscuir. El profe hace su convocatoria y hace en base a lo que él cree conveniente, ¿verdad? Si pudo o no, o estaba o no otro, solamente 23 jugadores estaban previstos para esto, o sea, seguro que va a haber gente, personas, inclusive jugadores que van a querer estar convocados y no pueden estar en una lista, pero no puedo yo responder por eso lastimosamente. Juan Escobar específicamente es un jugador de selección como cualquier otro, gente que son tenidos en cuenta permanentemente, ustedes saben eso. Pero como vuelvo a decir, hay muchos viajes, hay muchas actividades y un calendario tremendamente complicado y cerrado, que es como el de este año con todos los compromisos deportivos internacionales. El profe en su programa establecerá quiénes llevará a un partido, quiénes llevará a otro. Es lógico que probablemente ocurra eso. Licenciado, ¿y está disponible para el partido Richard Ortiz? ¿Ha mejorado de su lesión? ¿Está disponible para el técnico? Sí, Richard tuvo una práctica, ayer fue una práctica muy intensa, una práctica muy, por lo menos para mí, una práctica muy linda, muy importante, al aire libre, con lluvia. No sé, esa fue la práctica de ayer, los muchachos estuvieron muy bien, haciendo un pequeño partidito, un fulbito, entrenamiento con pelota parada, muy bien, y obviamente están todos a disposición, y Richard está a disposición del profe, por supuesto. Muchas gracias, licenciado, por atendernos. No hay nadie que esté haciendo trabajo diferenciado. Muchas gracias, licenciado, por atendernos. Un abrazo desde el aire, muy gentil. A vos, Bruno, a vos, a Fabio, a Chuna, todo un gran abrazo y saludo a la audiencia. Gracias. Ahí está el licenciado Enrique Sánchez desde Japón, el dirigente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, miembro de el staff de directivos de la Selección Paraguaya de Fútbol. Yo creo que confirma lo que vos informado, Bruno, con el tema de Lorenzo Melgarejo. Y justamente por ese impedimento que yo le comprendo a Enrique, sería más sano que el jugador salga a decir eso. Porque acá, como bien Darío Ibarra, nuestro compañero, él vio el archivo y dice, el 13 de abril de este año, es decir, hace un mes y medio, dijo, siempre estoy a disposición de la selección paraguaya, cuando me llamen estaré. Entonces, a mí lo que no me gusta es la mentira.
o condicionante. Pero ¿sabes qué? Él dijo de titular, utilizó la palabra titular. O sea, ya habló con Guillermo Barros Esqueloto y por eso en nadie el aeropuerto, es titular y nadie es Messi en la selección. Dijo. Totalmente. En yo esa, creo que en la charla, en esa yo le doy la derecha. 2 más 2 es 4 acá. Claro, o sea, porque fíjate lo que dijo. Evidentemente Lorenzo le dijo, profe, vos me vas a utilizar, voy a ser titular porque así sí me voy. O si no, no me voy. Bueno, eso es lo que yo puedo por eso entender. Pero sin escuchar, porque acá lo clave es escucharle al jugador. Por eso para no te ser digo, injusto, porque si ahí Lorenzo, tenemos el otro lado y completamos la... Claro, porque Bruno, si Lorenzo, que está en un alto nivel en Libertad, sigue declarando como declaró hace un mes y medio, van a decir, espera, vos me dijiste una cosa por teléfono y ahora estás declarando otra cosa en micrófono. Entonces, para mí sería sano para cortar. Y después podemos tener nuestro juicio de valor. Eso se hace, eso no se hace, todo lo que quieras. Ahora, cuando Enrique Sánchez prácticamente blanqueó esta situación, a mí me vino a la cabeza las declaraciones de Guillermo Barros Esqueloto el viernes, cuando se fueron a Corea, cuando dice, yo no sé qué pasó con el cuerpo técnico anterior o con la dirigencia anterior, pero para mí, yo hablé con Derlis y Derlis empieza de cero. O sea, en Derlis González encontró la predisposición que no encontró en Lorenzo Melgarejo. Por eso, pero hay que hablar con el jugador para no ser injusto. Por eso, pero podemos estar cometiendo un error. No, pero Bruno, vos trajiste una información que me parece, después de esto, se confirma, pero para cerrar ese círculo, que lo diga, porque si Melgarejo vuelve a declarar como vino declarando desde aquel combo de Byron Castillo en Ecuador, porque él entra en los últimos 5 minutos y ahí ya empezó el tema de no, mira, si no soy titular, que esto, que lo otro, que siempre era off the record. Entonces, que se diga, cuando Fabio le hace la pregunta por Juan Escobar, fíjate, no tenemos lateral derecho, y Juan jugó hasta el último momento como lateral derecho. Entonces, uno también deja allí ese manto de duda para lo que pueda significar con el hombre de Cruz Azul. Entonces, en el caso puntual de Melgarejo, me parece que está lo de Galarza, creo que no hay mucha explicación, aunque yo dejo el margen de, no sabes qué, no, porque yo a vos te quería contra Japón, tipo Zárate y compañía. Explicó eso el técnico. El técnico también. Entonces, no hay necesidad. El que para mí, y yo le pregunté casi de rigor nomás, el que no me cerró para nada, y creo que si alguien que te daba todos los detalles y hasta era hábil para decirte, Bruno, lo decís vos, pero yo no te voy a negar. Le pregunto por Junior Alonso y dice, no sé qué pasó. Para mí eso es grave. Porque yo, no le creo a Enrique cuando dice, yo no sé qué pasó. Cuando él no estaba dando el reporte de cada jugador con charla con el profe. No, esto fue lo que pasó. Y dice Junior Alonso, no sé, parece que fue, claro que fue convocado. Él estaba en la misma de Gustavo Gómez. Uno viaja y el otro dejó de viajar. Los dos venían de jugar. Entonces, a mí lo de Junior Alonso me llama mucho la atención. Por eso yo ayer le decía que, por ejemplo, a mí las conferencias ya me llamó la atención. La conferencia de Guillermo y de Justo Villar el día que se dio la lista de convocados, porque ellos insistieron muchísimo con el compromiso, el que quiere estar tiene que estar. A mí por eso no me cerraba, ni lo de Juan Escobar, lo de Melgarejo también, y yo no sé si hay un tercero o un cuarto jugador inclusive. Porque cuando vos insistís en una conferencia con un tema que tiene que ver compromiso, que tiene que haber lealtad y sobre todo ganas de vestir la casaca de la selección, el tema Juan Escobar, entonces quiere decir que pasó algo con muchos jugadores, no sé si muchos o con algunos. Escobar que no fue a renovar el pasaporte. Que estaba eso es lo que se habla fuertemente por los mellizos y que no renovó, entonces como que tampoco hay mucho interés de por medio. Después de mucho tiempo se blanquea esto también, que había una veda para Derlis González, porque si no es cierto, acá manejábamos la información, pero a nivel oficial alguien desde el seno de la selección nacional nunca salió a decir que había una veda, un impedimento. No, lo que dijo Enrique es que hubo una conversación con el cuerpo técnico anterior, o sea, con Berizzo, donde nos quedaron muy bien con Derlis González. No es comentarios. Claro, no es, o sea, es lo que dijo, no fue una cuestión dirigencial, fue un problema con el cuerpo técnico anterior. Por eso ahora entiendo también, concatenando, que Guillermo, o fue el propio Sánchez dijo, no, con Derlis empieza desde cero. Sí. Guillermo dijo en el aeropuerto, cuando en el aeropuerto dijo, desde cero.
Dijo, yo desde no sé cero. qué pasó, pero la conmigo veda él se empieza- produce a partir de esa diferencia con el cuerpo técnico anterior. Por eso el cuerpo técnico no lo convocó más por ciertos comentarios que le hizo a nivel Y bueno, público. pero está bien que Guillermo lo llame otra Claro, vez, o pero sea, nadie discute perfecto, o sea, eso. él Nadie comienza el discute eso. proceso Lo que ahora. yo estoy resaltando simplemente que hubo, no es como Claro. no, O sea que lo que nosotros aquí dijimos en su momento, lo que habíamos hablado, era realmente una información correcta, Está ¿verdad? bien que se blanquee también. Claro. Que la verdad. ¿Cuál es el problema de decir la verdad? Aguántenme, muchachos, estamos muy atrasados. Edgar, por favor, queremos dar la bienvenida. Hoy se suma con nosotros, muchísimas gracias por la confianza. Argor Empeños. ¿Necesitas dinero rápido y sin complicaciones? Argor Empeños es tu lugar. Tenemos la mejor cotización y más dinero para vos. Envíanos una foto de tu artículo al 0974-530-000 y te decimos cuánto te podés dar, cuánto te podemos dar. Buscamos gratis desde tu casa lo que quieras empeñar. Visita ya una de nuestras sucursales con Argor Empeños. Podés contar. Comercial y Supermercado Para Todo SRL, el lugar donde encontrás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Ventas al por mayor y menor. Ruta 1, kilómetro 18, Capiata. Teléfono 0982-600-504. Comercial y Supermercado Para Todo SRL. Estamos con el padre de Blas Melgarejo, el señor Blas Melgarejo, padre de Lorenzo Melgarejo. Don Blas, ¿cómo le va? Le saluda Bruno Pon, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Bruno? Bien, bien, aquí andamos, como siempre. Gracias por estar al aire con nosotros, don Blas. Y yo decía al aire, estábamos acá hablando con los compañeros que no queríamos ser injustos y queríamos un poco escuchar la otra campana para cumplir con el rigor periodístico también de escuchar todas las voces. Y ocurre que nos llega la información de que supuestamente Lorenzo Melgarejo le habría dicho a Guillermo Barros Esqueloto que ya no lo convoca a la selección paraguaya. Y charlamos con Enrique Sánchez y él nos dijo que no podía confirmar esa información, pero sí dijo que ellos pretenden que los jugadores tengan predisposición, que nadie puede garantizar la titularidad a nadie y que no hay ningún Messi en la selección paraguaya de fútbol. Entonces, ahora estoy viendo, también me están enviando el señor Jorge Cáceres, que es dirigente de la selección paraguaya, dijo textualmente ahora que Lorenzo Melgarejo pidió no ser convocado. Entonces, don Blas, en honor a la verdad y que tengamos todo en cuanto a información y que tengamos el panorama bien claro, la pregunta es, ¿esa información es correcta? No, mira, Bruno, yo no manejo esa información. La verdad que me sorprende. De hecho, que él me había dicho de que se encontró en un shopping con el coordinador, o sea que Justo Villar. Y de ahí no sé qué más pasó. Sinceramente, ya no compartimos con mi hijo, pero el tema de la selección muchas veces nosotros ya no hablamos, no tocamos ese tema. Justo me dijo la vez pasada de que esa información nomás de paso me dijo y no sé, la verdad me sorprende que tenga que ser así y voy a tratar de hablar un poco con él, voy a preguntarle si es cierto o no es cierto de que él se haya negado. No creo, ¿verdad? Pero la verdad que no manejo esa información. O te cambio la pregunta. El hecho de que no se haya negado, pero que, por ejemplo, le haya preguntado si le iba a tener de titular o no, ¿eso le pudo haber preguntado a tu hijo? ¿En algún momento te comentó eso a vos? De que si él se va a la selección, él pretende ser tenido en cuenta. No, eso cuando el fútbol no existe, Bruno, de que uno tenga que tener ni Messi ni Cristiano. Nadie puede ir a un club o a una selección diciéndole al técnico o a no sé a quién de que tenga que jugar o tiene que ser titular. Eso no existe. Uno tiene que pelear el puesto donde sea. De hecho, eso jamás va a decir él. Yo estoy seguro de que eso no habrá sido su respuesta. Si es que habló con Barros Esqueloto o con Justo,
habrá sido del tema de la selección, pero en esas condiciones son imposibles de aceptar y de pedir luego. Yo creo que eso es casi imposible. No, él seguro que sí, es que por eso no quiero hacer declaraciones fuera de lugar, poniendo en boca de él o hablando de él lo que él habrá decidido en su momento o le habrá dicho al cuerpo técnico o a Justo Villar o a no sé a quién. Justo por eso te digo que le tengo que preguntar a él y voy a llamarle un poquito más tarde y voy a tratar de hablar con él. Justo mañana me tengo que ir a su casa, así que voy a hablar un poco con él sobre ese punto. Sí, entiendo. Bueno, tampoco queremos forzar mucho la nota y somos respetuosos, don Blas, así que quedamos con este testimonio tuyo. Entonces, lo que sí descartás es que él pudo haber solicitado ser titular o ser tenido en cuenta. Eso quedó bien en claro, pero evidentemente, don Blas, sos hombre de fútbol, nosotros también. De que hay algo, hay. Porque ni Enrique Sánchez quiso confirmar, dijo él, yo no quiero decir, pero tampoco desmintió. Y evidentemente, a la resulta de lo que estamos viendo, el jugador no fue convocado. Y cuando se le pregunta por Derly González, el propio Barros Esqueloto dijo, no, con él empezamos de cero. Y acá Enrique Sánchez blanqueó algo muy importante. Él dijo que en el periodo anterior con el técnico Berizzo hubo un entredicho con Derly González, por eso él no fue más tenido en cuenta en la selección. Y ahora están empezando de cero con él. ¿Por qué no empezaron de cero también con Lorenzo? Esa es la pregunta. ¿Y por qué Jorge Cáceres, que es dirigente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, dijo que ya Lorenzo pidió no ser convocado? Y justamente eso es lo que le estoy diciendo, Bruno. Voy a tratar de hablar un poco con él porque si es cierto esa información, a mí también me extraña esto, pero capaz que hayan hablado para Néstor convocado para este amistoso o para, no sé, no sé, por eso te digo de que no quiero hablar mal de en nombre de él ni ponerle en boca de él lo que es mi pensamiento, porque no hablé sobre ese punto con él. Entiendo. Sinceramente te digo, no tuve la oportunidad porque justamente me comentó nomás de que le encontró a Justo y charlamos un poco y me dijo, y tampoco me dijo de qué tema, pero de que la selección, hablaba de la selección, pero no las palabras textuales de él no sé, pero de que estoy seguro de que ningún jugador puede ir a un club, a una selección, de exigirle que sea titular o eso no existe en el fútbol. Uno tiene que pelear porque vienen chicos o otros jugadores remando detrás tuyo, que hay permanente renovación y permanente pelea de puesto en cada club y en cada selección. Eso es categórico. Señor Valle, pero él no expresó disconformidad por el hecho de que no tenía minutos, no jugaba cuando era convocado. Sí, eso le había luego dicho a no sé a quién, a un integrante de la selección cuando en la época de Berizzo creo que fue, o después no sé a quién le había dicho de que era medio injusto que le hayan convocado, le llevó en Ecuador, le hizo jugar 5 minutos y después contra Venezuela, Colombia y Venezuela acá ni en la banca. Yo sé esto que le dolió un poquito, la palabra molestia no quiero pronunciar, pero él tenía muchas ganas de por lo menos estar en la banca y no fue así. Y eso es en su momento, pero como ustedes me están diciendo de que con Derly se empezó de cero y con Lorenzo se quiso empezar de cero otra vez, ya no sé en qué momento hablaron ni con quién, pero voy a tratar de hablar un poco con él. Don Blas, muchas gracias por atendernos, muy gentil. Dale, Bruno, muchas gracias a ustedes por la preocupación de siempre y vamos a estar siempre a las órdenes. Disculpanos si es que insistimos mucho, pero entendés también nuestro trabajo, don Blas. No, es trabajo de ustedes, así que se le entiende y me habrán entendido también a mí. Claro que sí. Y entonces, muchas gracias por la comprensión también. Muchas veces yo no soy el protagonista principal, yo soy el papá nada más. Y
entonces él es el que tiene la lapicera en la mano el día de mañana si se va o no, pero como papá siempre me llaman y me preguntan y yo hago todo lo posible de colaborar con la ciudadanía y con ustedes mismos. Así que muchísimas gracias por la preocupación de siempre y será cuando ustedes requieran. Gracias, Blas, muy gentil. Blas Melgarejo, el padre de Lorenzo Melgarejo. Muchas gracias. Desde hoy con nosotros, Argor Empeños. Compra todo a precio de remate en Argor Empeños. Te ofrece artículos seminuevos, en excelente estado y al mejor precio. Electrodomésticos, tecnología, instrumentos musicales, herramientas de construcción, bicicletas y mucho más. Escribinos al 0974-530-000 y en las redes sociales @Argor Paraguay. Comprá barato y comprá más. Argor Empeños sabe lo que necesitas. Loga Azúcar, encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga, teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. Llegaron los días M para papá en el Shopping Mariscal del 2 al 4 de junio. Con tus tarjetas de crédito Banco Atlas tenés 20% de descuento en caja y 10% de reintegro pagando con código QR en locales adheridos. Además tenés 6 cuotas sin intereses en todos los locales del Mariscal. Encontrá más info en www.mariscal.com.py o en nuestras redes sociales. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Quelambare, o llámanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. La información felicita a través de Marcos Cáceres. César Rosell fue elegido por el Senado ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral por 45 votos a favor en Cámara de Senadores. Repetimos esto. César Rosell fue elegido por el Senado como ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral. 25 votos a favor es lo que tuvo. Vamos a ampliar esto más tarde con los compañeros del departamento de prensa. Sí, señor. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Bueno, en un momento, Guillermo Barros Esqueloto, pero quiero ir a lo del delegado y dirigente del Olimpia, Julio Jiménez. Tuvimos una charla muy interesante con respecto a Olimpia. El tema de las demandas, habló muy claramente él, y también le preguntamos sobre el caso Montenegro, el caso de Hugo Fernández, del tema dónde va a jugar por la Copa Sudamericana Olimpia. En un momento, Olimpia volvió a Bristol, la promo más grande del país. Ven y compra y gana 1.000 millones en premios. Todos los viernes sorteamos tu compra, salió gratis. Además, con cada compra te llevas una cuota de regalo. Y como si fuera poco, en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 kilómetro 2022. Escucha esta super oferta: TV Samsung Smart de 43 pulgadas Full HD, precio normal 18 cuotas de 411.000 guaraníes. Ahora
super oferta 18 cuotas de 249.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. WhatsApp 0991-670-000. En Petrosur, carga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. El caso de Olimpia es todo un tema, porque le van cayendo demandas, ¿verdad? Está lo del grupo Garnero. Cuando digo grupo Garnero es el cuerpo técnico, y Garnero también nos decía el doctor Gerardo Acosta hasta ¿cuándo es el plazo de? El lunes a Rambert y San Martín. Y Rambert no se fue ya, inclusive ahora se fue a Chile. A Chile con Berizzo. Sí. Integrante del cuerpo técnico de Berizzo. Exacto. Pero queda la demanda acá contra el Olimpia. Sí, claro. No, pues son muchos sueldos. ¿Y Garnero demanda o no demanda? Garnero no. No. Él no entró en el Rambert y San Martín. Pero ellos van a pedir ya que se le aplique una sanción al Olimpia. O sea, es que le prolonguen en este caso la sanción que ya tiene de FIFA, extenderla a causa de esta situación también, que es otro caso, ¿verdad? Es lo que decía el doctor Gerardo Acosta. Y que explicó también el doctor Julio Jiménez, que escuchaba, que estaba hablando sobre ese tema, ¿verdad? Porque vos le preguntaste si se puede extender la sanción de Olimpia con FIFA. No, claro, porque se le preguntaba si otra sanción podría ser no poder vender o los puntos. Exacto. Y depende de la FIFA, ¿verdad? Pero lo que dejaba bien en claro Jiménez, que hasta fin de año no hay esperanza de levantar lo de Dali González. No hay. Y fin de año, vaya a saber, porque los periodos que está suspendido Olimpia son enero, que ya pasó, julio, y después nuevamente enero. Entonces son los periodos de suspensión y no hay esperanza de levantar lo de enero próximo. Por eso hablaba si llega a venir alguna más hasta julio del año que viene, lo que sería, ¿no? Y las más pesadas son justamente la de Derlis, la de Polenta y la de Domingo. Y hablaba también el doctor Julio Jiménez sobre el caso de Chelo Tigarribia. Ahí $60,000, ¿verdad? Creo que sí. Sí, no, el representante del jugador, el abogado, nos dijo $60,000. 60,000. Son pero tienen tiempo hasta el viernes, creo. Lo de Tigarribia más adelantado hasta el viernes. El Tigarribia el viernes. Y en ese caso, ¿qué va a pasar si él no paga Olimpia? Él te dijo que van a ver, no saben, ¿verdad? Si es provisión para transferir, si es puntos, pero no dio ni una pista. Incluso hablamos del tema de lo que significarían los puntos por el tema del acumulativo que está peleando Olimpia, que por ahí no sirven los puntos para la apertura, pero para el acumulativo está bien porque está con 30 puntos tercero. Pero hablamos de eso ayer. $60,000 no va a tener Olimpia para solucionar ahora. Tiene Olimpia, tiene que tener. O buscar, no sé, ver el mecanismo. Porque quita puntos, pues ya es mucho más grave. Ya estamos con el abogado del Olimpia. Llegó la nueva Choco Trébol Ultra del Lácteos Trébol, la leche chocolatada semidescremada del Lácteos Trébol, ahora con una nueva presentación más económica en sachets de 1 litro y de medio litro, que se mantiene fresca por hasta 45 días. Con la Choco Trébol Ultra, la merienda es nuestro arte, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol nutre tus emociones. Cuando podéis vivir todo el fútbol paraguayo y conectarte a la mejor experiencia en tu casa por solo 199.000 guaraníes al mes, no tenés un buen plan, tenés un planazo. Y así es, planazo de TV más Internet Hogar de Tigo. Contratalo ahora para disfrutar todo nuestro fútbol en tu TV o en cualquiera de tus pantallas con la app de Tigo Sport, y para mantenerte siempre conectado en tu casa con 120 megas de Internet. Llama al 0981-611-611 para más información. Lo de Chelo es pérdida de puntos vía APF. Por eso les dije yo el viernes, el día clave, porque Olimpia tiene que pagar este dinero, porque si no ya es pérdida de puntos. Y en el caso del cuerpo técnico de Garnero es provisión para contratar, viene por vía FIFA. El caso de Chelo es vía APF.
Llegó Vipay, una solución digital para hacer todo en un solo lugar. Realizar transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercio y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa Vipay en nuestra aplicación Visión Móvil, Visión Banco, más digitales, más humanos. Precios bajos todos los días. En Electrovan te brindamos las mejores promociones, los mejores precios y además una gran variedad de electrodomésticos para que encuentres todo lo que buscas. Cuando todo sube, en Electrovan bajamos nuestros precios. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Para más info, escribinos al 0982 60 2020. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales de su empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable, sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible y backups, y ayuda a reducir las cuentas de luz. Power Systems, contactanos al 0983 625 254 o ingresa en la página web powersystems.com.py. Bueno, vamos a lo de Olimpia. ¿Querés pasarme por favor, Edgarcito, lo de Argor? Te voy a agradecer muchísimo. Y vamos a lo de Olimpia a fondo. ¿Cómo va a caer las declaraciones del papá de Alan Benítez en Cerro? Porque veo que ya tiene repercusión en las redes. No le gustó para nada a la hinchada de Cerro Porteño la declaración. Hay una frase muy... Después vamos a preparar un resumen. Pero, Quique, la parte donde él dice... Ponelo al aire, por favor. No sé si ellos están esperando a que mi hijo hable y va a seguir en Cerro, y ya no estamos ni más para eso. Están ofreciéndonos, ella tiene bien puestos los pies en la tierra, si es que si tarda Cerro, bueno, se iría a otro lado. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no sé por qué me salió a mí lo de bueno. Salía como que te estaba cansando ya el tema. No. Pero yo creo que también es la otra sacame que... eso, Quique, hermano. Porque, Bueno, yo pensé que iba a terminar ya su alocución ahí. Por eso me dije, bueno. A la declaración que tenía razón. Aparte me sorprendió, sinceramente. Claro, no. Me sorprendió lo que él dijo. Esa es la que pasaron hace rato. Sí. A él le da igual. ¿Cuál? No me dice, a él le da igual. Le da igual, y después agrega, yo quiero recordar que el papá de Alan Benítez, como el papá de Melgarejo, son declarantes polémicos. Totalmente. El papá de Alan Benítez cuando iba a salir de Libertad, ¿te acuerdas? No, de Olimpia. No, primero de Libertad. Y después de Olimpia. Que tenía que ir a hacer de esos clubes. El otro que tiene un papá polémico. El papá de Melgarejo también siempre fue polémico cuando no le llamaban a la selección. Hoy habrá sido la declaración más... diplomática. Más lassi. Diplomática, yo te diría. Ya era lassi porque ya estaba... No, ¿sabes quién es el otro papá polémico? El papá Piris Amota. ¿Te acuerdas una vez salió con todo? Sí, recordaba. No. Vamos a parar ahí. No, yo sinceramente, es que me quedé sorprendido. Por eso le digo, bueno, me voy suspirando. Porque... me quedé sorprendido. Reconozco que me quedé sorprendido con lo que dijo. Tenemos eso, es lo que le da igual. Ahí, ahí para contento está ideal, ¿verdad? Porque después le da igual ir al exterior o seguir en Cerro, que ya es otra cosa. Pero después remató. Por eso ahora le da igual seguir o no. Eso para el hincha de Cerro, me imagino. Claro, no, pues ¿sabes qué están diciendo los hinchas? conociendo al personaje, ¿verdad? ¿Sabes qué porque él también es un chico discutido desde su punto de vista, que en cualquier momento te deja con 10, que se pone a pelear. Hay muchas similitudes en el tema de las familias. Sí. No, que lo que te quiero decir es lo siguiente. El árbol de la leña. Lo que les quiero decir es lo siguiente. Que el hincha de Cerro ahora está tomando muy mal las declaraciones porque dice, no, lo que recordaba un poco Ariel hizo me parece que la recuperación, sí. Historió muy bien, como se suele decir. No sé si es la palabra se dice así, historió, ¿verdad? Sí. O reflejó muy bien lo que pasaba en ese momento con él. Y ahora el hincha echa en cara y dice, mira, así le pagaba al club que te abrió las puertas, que te dio la oportunidad. Y el hincha de Cerro te estoy diciendo que no lo digo yo, en las redes está pasando eso. Hasta te perdonó lo de la final contra Guaraní, claro. Que te dejaste con 10 en el primer tiempo al equipo y después todo eso, ¿verdad? Sí. Y yo no estoy jugando a favor de Cerro.
Estoy diciendo lo que está mencionando Bruno, que yo cuando lo escuché a papá ya sabía que iba a levantar por la bandera. Si eso puede pensar en la dirigencia, eso tiene la dirigencia a su favor, si es que no le va a renovar el contrato a Alan. Este no es el caso de... no, pues yo no creo que no le renueve Cerro. Chiqui lo va... pero además estamos hablando Chiqui de lo una necesita futbolísticamente, porque es un jugador interesante, es titular. Muchachos, estamos hablando de un jugador que está en su vida... está en la selección paraguaya ahora, o sea, no estamos hablando de un jugador que está en su declive futbolístico. Cuidado, él es uno de los pocos que va a jugar los 2 partidos. Y bueno, por la falta de laterales. Pero por eso digo, ¿vos te crees que Chiqui Arce, yo creo que a mí, si vos me preguntás, y puedo tener una impresión equivocada, a mí me parece que Cerro está esperando el momento, no se apresura, porque estamos a un mes ahora. ¿Qué siente el otro? Vos puedes tener que ponerte en el pie del otro también para saber qué siente, ¿no? Porque si no, pues la vida no va a tener sentido. Vos tenés que ponerte en la piel del otro para comprender su reacción. A mí me da la impresión de que lo que dice el papá también a lo mejor lo puede llegar a sentir el jugador, porque con Carrascal, por ejemplo, hicieron de otra manera, rápido hicieron, apresuraron. Pero ¿qué pasa ahí? El jugador es de afuera, no era de Cerro Porteño, él va a quedar jugador libre. Ahora, también está la cuestión de que Cerro, si es que se duermen los laureles, el jugador se va a ir. Claro. Porque el jugador está en buen momento futbolístico. No solo eso. Aplica, a lo mejor el jugador está diciendo, a la pucha, ¿por qué conmigo ya no hablan con antelación? Cuando se iba a ir le hicieron 2 años de contrato más. Y faltaba todavía para vencer el contrato, ¿verdad? Claro. Vos estás hablando de la cuenta regresiva. Estamos en junio y no hay señales. Claro que te va a llamar la atención. Claro, y el abogado te dice, sí, hay sondeo de Estados Unidos. El papá te dice, hace rato, antes de Cerro ya lo quería Minnesota. Entonces, ahí, claro, pero, y ahí cuando entra y hace ruido con lo que dice el papá, cuando dice, y si se va afuera, mejor. Porque pero yo si creo la oferta existe, ¿qué va a hacer Alan Benítez? Si Cerro no se mueve. Sí, pero Fabio, yo en la idea central, yo coincido con Bruno. Pero acá me parece que es otra cosa lo que planteas y es otra cosa lo de la repercusión. Yo creo que acá no estamos analizando si Cerro se va a dormir más con la epidemia que ha tenido de lesionados, entre ellos también estuvo Alan, sino que es lo que le genera al hincha de Cerro las declaraciones del papá. Porque mucho de esa reacción, y como vos hablaste del tema de cómo contaba Ariel, tiene que ver, esperá, no estás para declarar de esa forma, porque la declaración, y a lo que decía Federico, toditos tuvimos la misma reacción, porque esta no es la típica de, no, se está sacando fuera de contexto. En toda la nota se le escuchaba a una persona insatisfecha, para ser muy generoso, o molesta. No, es para que yo le tiré la lengua. No, es más, ni ninguno de nosotros. Porque mirá que el papá tenía, no, tranquilo, ya está hablado, además el primer partido lo tiene que jugar porque está dentro del contrato. ¿Sabes qué podía decir, Dani? Te digo más. Por eso, Bruno, yo quiero... Podía decir, seguro que a la vuelta de su viaje con la selección van a hablar. Por eso yo... Porque qué peor va a estar hablando de un contrato con el jugador por teléfono. Ahora me puede decir también, no, pero Perana, el jugador ahora se va a la selección, porque un mes antes ya no hablan con el jugador. Pero Bruno, él ya era, a ver, él jugó inclusive el último combo en Brasil él entró, él estuvo, o sea, a lo que voy nomás, yo quiero diferenciar que la reacción que vos estás citando ahí con la red y con el WhatsApp, no es porque el cerrista diga, espera, se nos va a ir Benítez, porque allí sabes que el enojo va a ser con la dirigencia, sino con lo que está ocurriendo con la familia. Entonces, yo quiero dividir nomás el tema deportivo de Cerro y el tema de cómo declaró el papá. Y allí es donde vamos con, bueno, hay personas que vos decís, espera, puede decir algo de cassette o puede sacarse el cassette. Y hoy, el papá de Lorenzo se tuvo que poner el cassette modo Lassi, porque ya está esto prácticamente blanqueado desde la selección, y porque ya no hay un villado, entre comillas, como Berizzo. Y en el caso de Benítez, cuando vos recordabas lo de Libertad, yo recordaba lo de Olimpia, y ahora, entonces, es el mismo jugador que estaba a punto de ser el serbio de la finalísima, lo salva a Servio y él otra vez remata burlándose de Servio. Mirá cómo titulan algunos medios, por ejemplo. Claro, la advertencia del papá de Alan Benítez para Cerro Porteño, ya dice. ¿Verdad? A ver. Ahora mismo le da igual a él si sigue el Cerro o sale afuera. Si salgo afuera, mejor, papá, me dice. Lógico, cualquiera quiere salir afuera.
No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable sin variaciones, ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible, UPS y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems, contactanos al 0983-625-254 o ingresa a la página web powersystems.com.py. Te enviaron un giro desde cualquier parte del mundo. Cóbralo de la manera más rápida, segura, en una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, Facebook, Grupo NSA, Instagram y Twitter, @NSAPY, WhatsApp, más 595-21-289-1000. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguarí y Guairá. Informate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o llamando al 0974-737-804. Más sostenibles y competitivos. MAG. Argor con nosotros, muchísimas gracias por la confianza. Compra todo a precio de remate en Argor Empeños. Te ofrece artículos seminuevos en excelente estado y al mejor precio. Electrodomésticos, tecnología, instrumentos musicales, herramientas de construcción, bicicletas y mucho más. Escribinos al 0974-530-000 y en las redes sociales @ArgorPY. Comprá barato y comprás más. Argor Empeños, sabe lo que necesitas. Muchísimas gracias, Argor Empeños. Sí, perdón, Edgarcito. ¿Cómo vos estás de tanda? Vamos con 5 menciones, por favor. Y está Julio Jiménez, quiero que escuchen atentamente, delegado de Olimpia. Habla de todo un poco. Tema de escenario, inclusive, de Copa Sudamericana. El tema Montenegro. No, lo que clarifica bien el tema de los plazos. Tema de los plazos de Mana y compañía. Sí. Tu empresa, negocio o emprendimiento, del tamaño que sea, necesita un moderno sistema informático de gestión que te ayude a administrarlo. ¿Sabías que en COVE tenemos planes desde 220.000 guaraníes para eso y mucho más? Llama al 021-7290-900 o visítanos en www.cove.com.py. COVE, podemos hacerlo. www.cove.com.py. Para los tesoros de nuestras vidas, Farmacia Catedral presenta los cofres que miman a mamá y papá. Son 5 cofres, todoterreno, diversión, relax familiar, hogar, que contienen vales de combustible, de spa, peluquería, de compras de ropa, de consumición, de compras en supermercado y farmacia, para compras de muebles y electrodomésticos. Por cada compra de 30.000 guaraníes, estás participando y adquiriendo productos de las marcas participantes. Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Lo más nuevo de Ford está aquí. Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llamata a Peruvilla para agendar tu test drive. Bronco Sport, creada para todoterreno. Bronco Sport 4x4. Llamata a Peruvilla al 021-603-100. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Casa Marco, pasión por la calidad. Nosotros venimos de una seguilla de 3 meses de partido. El equipo estaba cansado. Ahora tenemos un parate. Estamos descansando. Nos toca Goianía por Sudamericana, un equipo que hay que respetar. El equipo está fortalecido y bueno, con la mejor energía. Pero ¿te parece que es favorable finalmente el rival que les tocó en suerte? Y en realidad todos los rivales son de respetar, ¿verdad? Y hay que ir paso a paso, porque yo no soy de la teoría de que hay rival mejor o peor. Hay que entrar con la misma intensidad siempre, ¿verdad? Pero no es lo mismo, doctor, que jugar contra equipos de mayor arraigo,
de mayor historia. Fíjate lo que le pasó a Cerro, por ejemplo, ¿verdad? Cerro es un claro ejemplo, le tocó Palmeiras. Pero eso no significa que Cerro no tenga posibilidad contra Palmeiras. No dije lo contrario, pero hay rivales y rivales, doctor. Cualquiera quiere esquivar. No, claro. Nosotros, dentro de todo, o sea, con mucho respeto, es un club brasilero. Entiendo que de que si bien no le está yendo muy bien en el torneo local, hizo una buena campaña en Suda, jugó contra buenos equipos y bueno, a estar atento, ¿verdad? Sí. Y que no nos sorprenda. Doctor, entrando en el tema netamente jurídico, el plazo con respecto a los pagos que tienen previsto o arreglos que tienen previstos, doctor, ahora sobre situaciones puntuales. Hoy charlábamos con el doctor Gerardo Acosta y nos decía hasta el lunes tienen tiempo en el caso de la demanda de los integrantes del cuerpo técnico de Garnero. Sí. ¿Cómo está esa situación, doctor? Y eso tiene jurisdicción FIFA, entiendo. Y eso va, hay pasos ulteriores, pero bueno, y está camino a que siga el mismo paso que los otros casos FIFA que tenemos. De que nos decreten la prohibición de contratar, que ya la tenemos, y de que eso se sume a la lista de deudas que tenemos a pagar para el mes de diciembre. O sea, eso no se va a abonar, no se va a poder pagar ahora, doctor. Y hasta nosotros hemos hecho una propuesta de pago, tengo entendido, a través del área correspondiente. La forma de pago no convenció, entonces eso tomó un cariz ya contencioso, ¿verdad? Entonces, sí, siempre y cuando, o sea, la voluntad de arreglar siempre está. Ahora, las formas y condiciones de pago... ¿Ellos no aceptaron el modo de pago que ustedes le...? Tengo entendido que no. No aceptaron. Y, doctor, sacame una duda técnica. Hoy el doctor Gerardo Acosta decía que, si bien es cierto, ya ustedes tienen prohibición de contratar jugadores, pero eso fenece ahora en un tiempo, decía que creo que a mitad de año, si mal no recuerdo, pero al haber una nueva demanda y se utiliza otra vez el mismo mecanismo, vuelven a tener esa prohibición de fichar. No, la prohibición se mantiene permanente hasta que no se cumplan las obligaciones que tenemos pendientes nosotros. No es que tiene un plazo lo de Derly González, porque lo que nos decía el doctor es que después lo que puede hacer el Dinamo Kiev es pedir la pérdida de puntos. A partir de diciembre. A partir de diciembre. Pero si se suma otro caso, otra vez vuelven a tener una prohibición de contratar. Sí, así mismo. O sea que es como que se va revalidando entonces, doctor, la... Sí, se van sumando las mismas sanciones que tienen una fecha de pago que, en sentido global, para que eso no se siga agravando, es el mes de diciembre. Y en el mes de diciembre ustedes tienen previsto pagar estos casos de Garnero y compañía y estamos trabajando para eso. Estamos trabajando para eso, ¿verdad? Y lo de Derly es imposible hoy, doctor. Sí, es imposible. ¿Y para diciembre también? Y estamos trabajando para eso, ¿verdad? No, yo sé que es muy difícil, doctor. No somos dueños de la billetera de ningún club, ¿verdad? Pero entendemos la situación. Por eso te pregunto muy respetuosamente que a fin de año tampoco... Nosotros estamos trabajando para eso y eso va a ser prioridad este segundo semestre. Entiendo. Y el caso Chelo Tigarribia, doctor. Chelo Tigarribia tiene jurisdicción APF, eso sí se va a tener que arreglar o vamos a estar expuestos a sanciones. De quita de puntos, ¿verdad, doctor? Sí, señor, en APF. Siendo APF es quita de puntos. Creo que es prohibición de intimación y después ya pérdida, no sé si es prohibición de contratar primero y después pérdida de puntos. ¿Y en el caso de Chelo hasta cuándo tienen el plazo, doctor? Vos sabés que no sé bien, pero ahora... Creo que hasta el viernes me dijeron. Cerquita. Sí, hasta el viernes me dijeron. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien, Bruno. Sí, hasta el viernes. Hoy estamos hablando porque era con otro jugador, ¿verdad? Hasta el próximo viernes. Pues se confunde, porque estuve hablando con la gente de Luqueño que también tiene plazo, pero Luqueño tiene hasta el lunes. Tigarribia hasta el viernes, era el tema olímpico. Lo de Tigarribia dijeron hasta el viernes. Sí. Hasta el viernes. Y el caso del grupo de los integrantes del cuerpo técnico de Garnero hasta el lunes. Lunes. Bueno, entonces lo de Chelo es lo que solucionaría. Eso no es, de todas maneras, creo que un monto muy elevado, ¿verdad, doctor? $60,000. No, es una... 4 meses de salario habían. No, son casi 400 millones de guaraníes. Sí. Un poco más del 10% de lo que va a recibir el club por jugar el primer partido de octavos de la Sudamericana. ¿Y con él no se puede hacer un plan de pago, doctor?
Tengo entendido que también no aceptó el plan de pago. A la pucha. El problema es que cuando hay intransigencia en el tema de la negociación es complicado, ¿verdad, doctor? ¿O es que ya pasó demasiado tiempo? Yo lo que veo es sin desmilitar. Ellos tienen derecho que le asisten, nosotros nos juzgamos la conducta de ellos, están en su derecho a hacerlo, ¿verdad? Sí. Así también nosotros estamos también buscando una reingeniería financiera que nos permita honrar los compromisos en la medida de lo posible. Quizás en algún momento en el tiempo se llegue a algún punto de equilibrio y bueno, se vayan solucionando los problemas. Ahora, mientras tanto lo vamos apechugando como vienen. Sí. Doctor, ¿y a Olimpia le deben plata? Solamente el caso de Ramón Sosa. Pero ese es un caso grosso, como dicen los argentinos, ya que hablamos de un equipo argentino. Porque entiendo que son 3 millones de dólares, ¿o no es tanto así? No es tanto. Ah, ¿es mucho menos, doctor? Es menos. No me acuerdo la cifra exacta, pero es menos. No. ¿Y ustedes recurrieron a la FIFA en el caso de Ramón Sosa? Sí, señor, se recurrió a la FIFA. ¿Y en qué instancia está eso, doctor? En primera instancia. O sea, falta mucho. O sea, Gimnasia patea para adelante. Y por el momento está tomando esa misma conducta. Entiendo. Miguel, Johnny, ¿tienen alguna consulta más, Federico? El caso de Marcelo Estigarribia, doctor, pide de una vez ese dinero. Sí, hasta el momento sí. Ya es una sentencia, ya no se puede llegar a renegociar. No se puede. A no ser que el jugador quiera negociar. Claro. Pero al haber una sentencia, ya es imposible. Sí. Pero quita de puntos. ¿Y cómo es la escala, doctor? ¿La quita de puntos cómo sería? ¿Qué dice el reglamento? Yo no tengo muy claro cómo se da eso, realmente, ¿verdad? Pues nosotros trabajamos con el doctor Rafael Benítez en ese rubro conjuntamente en el club. Pero vamos a ver de sacarnos de ese problema la semana que viene. Ojalá se dé. Doctor, una duda más. Contra Goianiense van a jugar donde... ¿No pueden jugar en Paraguno, doctor? Podemos jugar en Paraguno, ¿por qué no? Porque, bueno, pero el tema es la recaudación o lo deportivo, porque no sé si por lo deportivo irían a Paraguno, ¿verdad? Si van al Defensores, yo creo que se va a llenar ese... Y es cuestión con el cuerpo técnico generalmente y la cabeza de la directiva se toma esa decisión, ¿verdad? Pero en principio, ¿dónde están pensando jugar? ¿Perdón? En principio, ¿dónde piensan jugar? Yo creería que se seguiría jugando en el Defensores, pero habrá que ver qué dice el cuerpo técnico, ¿verdad? Sí, porque creo que lo mínimo que exigen es de 20.000 espectadores. 20.000 para octavos. Sí, 20.000. Pero yo entiendo que para uno, la Nueva Olla y Defensores y Ciudad del Este son están habilitados. Sí, eso están habilitados. Y ellos confirmaron que van a jugar en el Cerro Dourada. Cerro Dourada. Sí. Y ese estadio tiene capacidad para 42.000 espectadores. Viejo, sí, señor. Un viejo estadio. Ahí se jugó la Copa América en el 89. Sí. Esa que la ganó con gol de Romario, un estadio repleto. En el Maracaná, Uruguay le ganó 1-0. Recuerdo perfectamente, sí, señor. Bueno, doctor, ¿alguna cuestión que no te preguntamos que consideres importante? Te quiero preguntar técnicamente, hoy también consultábamos, Montenegro puede ser habilitado para jugar si es que él viene ya antes del 30 de junio cuando termina su contrato con el equipo brasileño. Montenegro puede ser habilitado a partir del 30. Lo que estamos nosotros analizando es si se puede pedir algún tipo de inscripción provisional para habilitarlo para jugar la Copa. Entendemos que hay una cuestión de sujeta a interpretación y estamos trabajando sobre eso. No quiero anticipar absolutamente nada y para guardar un poco de prudencia sobre ese tema puntual. ¿Y en el caso de Huguito? Y el caso de Huguito se está trabajando también con el jugador, su representante y el club, y se va a hacer una comunicación institucional de acuerdo a lo que se vaya concluyendo en ese sentido. Claro, porque lo que hoy nos explicaron, doctor, es que la asociación puede abrir por unos días la inscripción de jugadores de manera a que... Ya está establecido eso, Bruno. ¿Y cómo es, Miguel? A partir del 23 de junio queda abierta la posibilidad de registrar los notes. A partir del 23 de junio, eso ya está escrito, se va a extender hasta el 22 de julio. ¿Escuchaste, doctor? ¿22 de? No, a partir del 23 de junio pueden ser registrados los nuevos pases y el periodo se va a extender hasta el 22 de julio, doctor. Eso ya está establecido.
APF, sí. Sí. Es más, digo, APF no necesita pedir ni hacer un pedido especial por nota, ahí ya está establecido. Ahí nosotros no tenemos problema. El problema se da con respecto a la Sudamericana, donde se cierran el registro teóricamente para regularizar el 27 de junio, ¿verdad? Y bueno, tenés 4 días, doctor. Lo que ahora el problema va a ser por esos días faltantes a ver si el goianiense te habilita, ¿verdad? Porque ocurre que justo es rival de Olimpia, pues, doctor. Yo no sé si ustedes ya hablaron con su padre de Brasil. Sí, se está hablando. Ellos aparentemente no van a hacer uso del jugador, pero habrá que ver qué dice la Confederación Sudamericana de Fútbol. Entiendo. Pero en principio entonces serían inscritos también para la Sudamericana ambos. El caso de... No, yo no dije eso, no. Estamos analizando si del reglamento de competiciones en la Sudamericana se puede autorizar la inscripción provisional que una vez que se inscriba el jugador acá se va a regularizar, ¿verdad? Ya. ¿Y cuándo tendrían esa contestación, doctor? Yo entiendo que esta semana. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor? Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. En el Shopping Mariscal vas a encontrar un lugar lleno de experiencias con una gastronomía muy variada para degustar en el Mercado Mariscal. En lugares al aire libre como la Plaza Mariscal y los balcones del patio de comida. Además tenés a disposición más de 180 locales comerciales para realizar tus compras de productos y servicios. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Y llegaron los días M para papá en el Shopping Mariscal del 2 al 4 de junio. Con tus tarjetas de crédito Banco Atlas tenés 20% de descuento en caja y 10% de reintegro pagando con código QR en locales adheridos. Además tenés 6 cuotas sin intereses en todos los locales del Mariscal. Encontrá más información en www.mariscal.com.py o en nuestras redes sociales. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Fortín te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo pack Fortín, ron Fortín Coco con néctar de guayaba frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Una fresca combinación del ron Fortín Coco y la fruta más tropical de nuestro país, la guayaba. Fácil de preparar y un pack de rinde hasta 10 cócteles. Encontrá Guayacoco en tus puntos de venta favoritos. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Casa Imperial festeja sus 60 años sorteando un Kia Picanto entre sus clientes. Por cada compra de 100.000 guaraníes, Casa Imperial le otorga un cupón para el sorteo de este magnífico automóvil el 30 de junio. Casa Imperial, 60 años y un Kia Picanto de regalo. Garelli Estructuras presenta el sistema Los Arrab. ¿Qué es Los Arrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible con todas las ventajas del hormigón pretensado y ladrillo cerámico. Los Arrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Bueno, ¿escucharon esto de Olimpia, los plazos, el tema? Olimpia va a jugar en el Defensor del Chaco, ¿le conviene jugar en Para Uno? Defensores. No, espera. Para Uno no le gana a nadie. Ganan por Federico. ¿Por qué? En Para Uno no le gana a nadie, ¿cómo? No entiendo. Y Para Uno tiene una racha increíble y lo jugaron hasta ¿qué campeonato? En todo. Y ahí perdió contra Cristal, si vos el tema de las patadas. A mí hasta me llamó la atención que vos le preguntes eso a Jiménez. ¿Y qué pasa si Julio le dice yo quiero jugar en...? No. Sí, una mala estrategia.
Porque en su momento Chiqui dijo, los últimos dos acá tenemos que hacer... Hasta si quiere con perdió el tema... con el Fini, perdió con Cristal también aquel partido. O sea, lo que uno va recordando que jugó un para uno. Claro. Si hasta quiere ir el tema del ciclo de Julio. En Copa Pues primero Julio no le veo. Olimpia hizo sus mejores partidos en el Defensores y en la Nueva Olla. Y no perdió. O sea, ni siquiera para uno entra como el segundo estadio. No perdió en el Defensores. O sea que mi pregunta fue inapropiada. Porque no entiendo lo que... Yo recordé la época de Chiqui Arce. Y Arce decía, no, acá tenemos que hacernos fuertes, y se impuso, y Olimpia comenzó a jugar en para uno y comenzó a ganar los partidos, ganaba todos los partidos con Chiqui Arce. Yo estoy loco. Es que en el Tetra con Garnero Loya era fuerte en para uno. Y bueno, y la Comebol exige solamente 20.000 personas. Sí, y pero... ¿Vos te imaginas lo que va a hacer para uno si vamos a lo deportivo? Yo soy Julio Cáceres, yo con para uno. Pero Olimpia va a llegar más de 20.000. Y acordad que que lo económico es muy importante. Yo creo que el hincha no quiere jugar para uno, pero un partido. Esperana, y bueno, por eso que le estoy diciendo, desde lo deportivo. Ariel, saca lo económico. Bueno, supongamos que Olimpia no precisa de la recaudación y vayamos a lo que plantea. No, Olimpia precisa de la recaudación, no vamos a mentirnos. No, ya sé, pero yo hasta te doy el changüí de olvídate lo económico, que es primordial, pero yendo a lo netamente deportivo, Olimpia ha hecho sus mejores partidos en Sajonia y hasta te di el segundo estadio donde mejor jugó. Ya sé, pero deportivamente, quiero ir a... Si vos sos Julio Cáceres, vos tenés que estudiarle a tu rival. ¿Dónde suele jugar este equipo? ¿No juega en el Cerrado Urada nunca? Juega en un estadio donde... 12.500 espectadores de su estadio. Claro. O sea, un estadio chiquitito. Claro. ¿Verdad? Sí. Entonces, ve cómo juega ahí. Y yo digo nomás que deportivamente Julio Cáceres tiene que decir, bueno, ¿qué me conviene? Si juegan para uno, ese estadio es que va a tener una recaudación baja. Puede aumentar inclusive el precio, pero ahí vas a tener menor cantidad, pero ¿qué vas a tener? Vas a tener un bullicio, un apoyo, va a sentir el equipo brasileño la presión. Déjeme poco terminar, muchachos. Bueno, redondeo, está bien. Ya vos me querés decir como que hemos Pucuma, bueno. Yo te hace mi objeto y le necesita papá de ala, ¿cómo es? No, si ustedes me garantizan que en el Defensor del Chaco se va a llenar la cancha, yo me callo. Con buenos precios se llena, Sí, se nos han presentado. Olimpia llenaba varias veces la Sudamericana. Acá, por ejemplo, dicen los compañeros, están aportando todo. Incluso Néstor Beltrán dice que en Twitter le llaman para Mufa, le llaman a para uno, ¿verdad? El hincha no quiere. Yo recuerdo que contra Tacuariga, ¿no? Después de un año. Sí, contra Tacuariga, ese partido que gana, que todos abrazaron, lloraban todos los jugadores. Después de un año ganaron en para uno, que se dio esa cuestión que, como recuerda Bruno, bien, porque Chiquiar se dice, vamos a jugar en cancha de Olimpia y debuta contra Luqueño, ¿verdad? El famoso gol de Willy de media cancha. Olimpia y Garnero se hace fuerte para uno, está claro, pero después, todo lo que vino después... fue para uno, tiene que ser el aliado. Sí, y después todo lo que viene después fueron derrotas, un equipo que perdía siempre... El primero fue el Cubilla. La época de Cubilla ya no querían jugar para uno y estaba el mito que la cancha era más chica. Cuando en realidad es uno de los campos de juego más largos que hay. Es más grande. De Olimpia. Increíblemente. Pero los jugadores decían que la cancha era más chica, que la dimensión era más corta, entonces no se podía atacar y toda esa cuestión. En la última época de Cubilla. Por eso, fíjate, hasta el hincha del Olimpia le va a costar registrar una gran jornada en para uno en comparación a todas las que tiene en Sajonia. Claro. O sea, no entra luego en el parangón. Dani, la remontada con Fluminense, ¿cómo se da? No, pero por eso... Es la atmósfera del Defensores, no la de para uno. Una de las mayores satisfacciones que habrá tenido el hincha Olimpia ahí en para uno fue cuando se completa el Tetra con el famoso gol de Roque, que era de Hugo Fernández, ya que estamos hablando del retorno de Huguito, que terminó empatado. Pero en esa época... El clásico 4-2, ¿verdad? Claro, pero te digo el tema de esa euforia, pero si vos comparás con la rica historia que tiene en Sajonia, por eso hasta te doy el changüí, olvídate lo económico. Deportivamente hablando, salvo en el plano local, con Arce y Garnero, y lo de Arce en ese momento es importante contextualizar, porque se venía de técnicos del Olimpia, ustedes citaban los apellidos pesados, los Cubilla, Pumpido, Almeida, decían, no, es una presión para los muchachos, vamos a salir de acá, vamos a jugar en el Defensores del Chaco,
porque las grandes noches Copera también era por una cuestión de exigencia de lo que significaba el aforo de Sajonia, pero sacando el tema del aforo, hoy por hoy no hay ninguna ventaja de retornar Dani, al bosque. Dani, entonces que agarren y coloquen precios populares para que la gente vaya y se llene ese estadio. Claro, ese estadio se tiene que llenar. Ahora, si se le va la mano en el tema de los precios de la entrada, queriendo recaudar, hay que hablar con Cardona. Pero ya lo hicieron. ¿Te acordás cuando en el clásico, porque era clásico el de la primera fecha, cuando Olimpia fue local, pusieron y después rápidamente tuvieron que adaptar contra pero igual contra Colón y Peñarol. Igual a pecho caro. Fíjate que el único rival que no tenía nombre que Olimpia enfrentó toda la temporada fue César Vallejo. Porque después Nacional, Fluminense tenía nombre, los tres del grupo también. ¿Cuáles son los precios? Ustedes que tienen buena memoria. La preferencia no pasaba a los 100.000 y contra Cerro, Peñarol y compañera 150.000. Pero la mitad de reducción para el socio, ¿verdad? Eso siempre fue. Sí. Pero yo creo que en la fase de grupos también bajaron. Pero siempre arriba te digo. Sí. Acá te poner acá lo 100, que yo digo, claro, 60 y es que 30 y puntos. se tiene que priorizar lo deportivo. Es que tiene que el equipo brasileño, que es un novato frente al Olimpia, por eso tiene que hacerle sentir la presión. Acá Olimpia ya tiene que liquidar la serie, que no le pase lo que le pasa a los equipos normalmente, que acá no cierran la serie y se van, después se encuentran en figurillas. Es que no acá Olimpia le tiene que ganar, Fabio, mínimo dos, pero en lo deportivo de más cómodos están los jugadores en el defensores. Los jugadores de Olimpia están más cómodos. Ya sé, está bien, pero a ver, y es mejor aliado para ellos. Yo pues estoy hablando de la cuestión deportiva y el público, porque el público va a meter presión. Este con un equipillo de Brasil. Sí, pero está más este con un equipo. Pero está más acostumbrado a jugar canchita como en canchas pequeñas. Va a enfrentar al tricampeón de América, campeón del mundo. Hacerle sentir tu presión. ¿Sabes qué? Recibirle con. La gente quiere Sajonia y la gente. Vale al defensor. Una reacción fuerte. Y bueno, y haceme, hermano, que ¿cómo se llama esto? Que la zona de platea. El mosaico. Haceme y en Bocapú ahí afuera, está bien, porque se permite afuera. Bruno. Presión, no. Se van a hacer una vez Olimpia en su mala época, debutó contra Blooming de Bolívar, que el Tigre es un chale, hizo 2 goles. Ahora Franco Mendoza llenó la cancha, 40.000 personas Copa Sudamericana. Después tocó la U Católica de Gary Medel y compañía y se fue, ¿verdad? Pero el hincha va a responder. Murió una persona del fútbol y de otras cosas más. ¿Te acuerdas, Bruno, de Gilberto Rodríguez Orejuela? Mira, a la pucha. El capo de Cali. Deportivo Cali. América de Cali y el cárcel de Cali. El de los Orejuelas, ¿no es? 83 años en una cárcel de Estados Unidos. 83 años. Mira. Acá él fue que después le gana a Escobar, ¿verdad? Le arma el clan que lo anti. ¿Quién de los dos? Gilberto Rodríguez Orejuela. El cerebro. Sí. Gilberto fue el que encontrado y esto era de la gran época de América de Cali. Los Rodríguez Orejuela, los dos hermanos. Era el contador, que ya este era la nueva generación de los. Sentaba en el escritorio y tenía todos los libros atrás. Y el otro sentaba a lado y tenía el arma acá. Uno era el asesino y el otro era el cerebro, que le esperó tanto a Pablo Escobar. Uno era el músculo y el otro era el cerebro. Y a ver, en la época de. Después fundó, ¿cómo se llama el movimiento que mataba? Esos son los Pepes. Los Pepes, claro, que también tuvieron dirigido por Pablo Emilio Escobar. Esa fue la nomenclatura. Del otro país, tenía 83 años ya. Y esa época. Muchos seguro. En la cárcel de los Estados Unidos. No, fíjate, Roberto Cabaña, Monito González, Juan Manuel Batalla. Hablo de los cracks paraguayos, si quieres citar el tema de Gareca y compañía, Falcioni, del super equipo que tenía en los 80, el América de Cali. Hoy tenemos fútbol a nivel internacional, ya repasamos la cartelera. Cerramos, entonces tenemos limpio por ahora. Ariel, vos no estás hablando, no decís nada. No sé. El hombre, la fuerza de choque fue el vicepresidente de América, Miguel. Y Gilberto estaba allí, ¿verdad? Gilberto Orejuela, hay que llamarle a uno de nuestros jugadores. Para los que vieron la serie, ahí en el el de Barba, yo creo que Bruno pusiste dos planteamientos que yo... Después lo que dijiste, Bruno, sabes que no tiene un sentido el debate. Pues es un equipillo, oye, ni eso en cualquier cancha le va a ganar. No. Tiene sentido porque después otro rival de fustre, como se decía antes,
y hoy se siente mejor Olimpia en el Defensor. Es una realidad. Es una realidad. ¿Pero dónde? ¿Pero dónde? Pero ¿sabes qué, Bruno? Tus dos planteamientos... Donde sea, pero No, que no es la eso. gente tiene que llenar el estadio. Es lo único que te estoy diciendo. Pero la Eso gente, no va a voy. la gente va a llenar. No. Primero vos planteaste que es lo deportivo, que para uno, que es la presión. Y este tema de menospreciar tampoco viene bien. Bueno, pues yo soy periodista, no soy integrante del cuerpo técnico No, ni jugador del Olimpia. pero si todo está Olimpia no le gana a este interconectado. equipillo. No. ¿Sabes qué? Es un equipillo. No, Bruno, pero es comprarse una... Bueno, es Palmeiras, es Flamengo, Espera, ¿qué? todos estamos... Espera. Hay Acá- me parece que hay una diferencia. Olimpia es favorito en la serie completamente. yo Ya leí decir mal- que es un equipillo hoy Acá me dice, leí mal la tabla de acá me posiciones dice del fútbol Bruno, brasileño, estoy loco. una persona muy ligada a Olimpia me dice, en el Defensor pero sin el Mufaico. Tampoco Así tiene como hay eso. para Mufa, hay Hace rato Mufaico, de me la- pone. que hace rato que con eso. Tranquilo. Fue una belleza Pero en Flamengo llegó a la hace poco. final de la Copa Flamengo estaba Libertadores. cerca de Goyeniense de poco. Cosa que me dice nuestro ¿Verdad? común amigo Federico Julio Andino, que no recuerda grandes hazañas de Olimpia para uno, sí en el Defensores. Lo que te dije Y hace bueno, rato. ¿sabes qué? Vamos a hacer ya, algo que me pone nervioso. En el Defensor, entonces, ya está. No vamos a discutir más. Pero a estadio lleno, a estadio repleto, bomba capú, y en Bocapú, mosaico, no sé si no es mosaico, ponerle, no sé, banderazo, algo, no sé. Hacerle sentir a esta gente una presión. Pero con el mosaico también Olimpia llegó a una final de América. Y es lo que estoy diciendo. No. Hay que jugar. Tirar un toro ahí en la cancha antes del partido. No sé. Si quieres estropear ahora el Espera, jefe vamos a de ver, Defensores. 10 amigos del WhatsApp olimpistas. Qué bárbaro, que le iba a pasar acá si jugaba con Palmeiras que Olimpia al octavo de la Copa. Pero a Palmeiras, ¿pero qué le va a asustar? No sé. Pero Eso fue lo que estoy Muy yendo, bien, mi querido Ariel. Y bueno, pero como vos decís, ese equipito asustarle en el Defensores. En el Defensores tiene que ser. Ahí llevarle donde... Pero si está jugando todos los fines de semana, está jugando en el Mineirao, Sí, en el... pero- y se Ahí está no en se el llena la Defensores. cancha. No se va a llenar. No se llena. Por favor. Sí, eso es Minero que iba a verle. Contra el ponerle Mineirao, Mineiro. en el Maracaná, está jugando Eso en fue- la cancha de eso fue cuando Olimpia Palmeiras. juega contra General La cancha de Díaz. Palmeiras y se va a asustar a la mujer. Juega contra Meliano. No, es así. Bueno. Vamos, 10 amigos del WhatsApp. ¿Funciona esto? La, Entra, dife- vos me la- no, pones- espera, la diferencia es que el Maracaná, Mineirao, Mané, Garrincha y compañía, al 60% es el 100% del Defensor. Pero no se Nueva llena, Olla. Dani. No se Defensores porque- y un gigantesco recibimiento se está preparando. Y bueno, y Olimpia. a eso doy, tirar un toro antes del partido, amigos, o tirar no sé qué, No, un salió un toro, que búfalo. vos estás haciendo campaña política, que ya No, será que sí, la campaña- tira un toro de No, partido. búfalo, bueno, un búfalo. Tira un búfalo con espuma en la ¿cómo se dice? Hocico el búfalo. El búfalo hermano va a llevar a saber que el búfalo, el guaro le mete un pique al búfalo. Y bueno, ahí tira antes del comienzo del partido. ¿Cuánto parlante nomás ya te falta? Vos estás con pocas palabras, pero estás muy... ¿verdad? ¿Sabes por qué? Sí, sí. Venga, vamos. ¿Sabes por qué? gente Porque, Olimpia. ¿sabes por Hay que ir a la qué? cancha, Te digo una hay cosa, que Bruno. llenar. Ya, Ariel, Mi vos vas a interpretación- hacer la previa ese día. ¿Sabes por qué? Los cuartos. Quiero ¿Sabes por qué te digo? profesional. Yo sé que te va a costar, pero... Desde el sorteo que está así, ¿eh? No, por eso, dale. ¿Sabes cuál es mi interpretación? No. Ariel desde que salió Palmeiras está depresivo. Vos estás haciendo la previa de Olimpia contra Goyaniense y no Cerro Palmeiras. ¿Por qué te respondes así? Por eso te dijo que iba a ser que tocaba Palmeiras. ¿Verdad que por eso estás así? Totalmente. ¿Viste? No, pero, Te pillé. pero yo tengo un problema primero que todo va a hacer la previa. Sin ningún tipo. ¿Cuál es el drama? Desde temprano vamos a estar ahí, en los Defensores. Ahí. Claro, hacemos el lugar de miércoles. siempre. Pero vamos, Cerro vamos, Palmeiras, hacemos vamos, jueves. WhatsApp. Olimpia A Goianiense. reventar la cancha, hermano. Voy a decir más, si vos la gente cree, porque me escriben así, Ah. que yo dejé el programa, que me fui, que me bajó toda la presión. No, pues la otra vez estaba así. No sé por qué te fuiste. Tres veces te fuiste a hacer un comportamiento. Tomo 2, 3 veces café. Bueno, no, pero en este programa una sola vez te solía decir. Otra vez un vicepresidente te dijo que era más o menos el... No, pero hasta Ariel Martínez eso. Y por eso el vicepresidente Cerro te dijo. El único ahí entre no sé cuántos... No arrastró a nosotros ¿Qué para que no término teníamos utilizó? ni pie ni cabeza. ¿Qué término utilizó? Un término así como que... No, que Ariel es el único... Pero dijo un Aquí término. tiene la balanza, algo así fue que dijo. Iba a equilibrar un poco, ¿verdad? Bueno. El desequilibrio. qué rápido. Viste que hasta la gestión gubernamental el equilibrio tiene que ser entre los poderes y todas esas cosas. A ver, vamos a probar por WhatsApp, espera. A ver. Y tenemos que comprar nosotros ese estadio, el Defensor es nuestro, Bruno. Y otra cosa, precio barato, por favor.
Ahí está. Precio barato. Precio accesible. No, en la pre-Libertadores Olimpia llenó contra César Vallejo. Y ahora uno va a llenar en octava de final de Sudamericano, digo. Me extraña tu pronóstico, Bruno. Pero el pronóstico, Amaro, lo que estoy diciendo es que se tiene que llenar el defensor, el Chaco, no tiene que estar y se le tiene que hacer sentir la visita otra vez, pero yo no entiendo más. A ver. Bruno, preguntarle un poco a Ariel si para Mediapa no se va a poner libro de récord Guinness. ¿Por qué eso? Un pavano, por favor. Defensores, Bruno, defensores. Vámonos, Bruno. Por favor, más para uno, tío. Hola, Bruno Ponde, y cae muy con riña de gallo, carrera y Bruno, o sea, ya se curaron la full, lleno de narco, todo amañado, qué puta. No, riña de gallo está prohibido, señor, eso sí te llegan a atrapar y te vas a ir. En Tacubú parece que se encontró evidencia, foto, ahí sí, en Tacubú. ¿Es riña de gallo? Sí, porque había una persona que estaba metiendo un gallo. Ah, ni llena. Eso con bacanada lo que sucede ahí. Bruno, ustedes tienen prohibido hablar de libertad, no van a hablar de la cantidad de millones que Libertad está lavando. Todo el santo día, o sea, Mabel, Enrique, y nosotros, ¿qué es lo que vamos a decir? Todo el día publica este medio de eso, o sea, después nos van a putear porque no hablamos de fútbol. Y cuando salga algo, señor, claro, así, y haya yo no me quiero ir a la cárcel, si vos te querés ir a la cárcel conmigo. Porque si vos decís, mirá, el club tal cosa, después te demanda, ahí ustedes se van a ir a llevarme a mí para mi cena. No. Nadie te va a conocer. No. La historia oyente, bebé. Brunito, Joma cárcel hasta luego, hombre. Ahí. Con la riña de gallo. Un aplauso para... Con la riña de gallo. Hablando en serio, le digo, muchachos, cuando haya pruebas contundentes, claro, porque está en fase de investigación, ¿qué es lo que nosotros vamos a decir? No podemos acusarle a ninguna... Imagínate que con todo lo fehaciente y contundente que fueron los audios, a la propia Mabel le llevaron al estrado. Sí. Y le presionaron. Al final ella fue como acusada prácticamente. Por eso. Sí. Y si vos querés hacer la denuncia, ahora mismo te doy el teléfono al aire, mérele. Sin ningún problema. Pero tenés que dar tu nombre y después... acá pues es muy fácil. Ahora, de que tengo dudas. Claro que tengo dudas como todos ustedes. Dudas razonables. ¿Verdad? Yo el único punto que tengo es, viste que en el balance de Libertad colocaban que el club debía dinero a Horacio Cartes, ¿verdad? Sí. Ese monto se ajusta a lo que se divulgó en estos días. Y ese hay que hacer un comparativo, es interesante lo que está diciendo Dani. Claro, porque a ver, yo no sé si a alguien le sorprendió que Horacio Cartes coloca dinero en Libertad. No, el tema de la contratación ya siempre. sé, entonces, ¿qué es lo que? Y ahí un poco lo que el oyente decía ya, lo que vos marcabas con el tema de la sentencia, pero yo recuerdo que siempre en el balance decía se le debe. El tema cuando puso, ese es el punto. Pero por eso, o sea, son más de 50 palos verdes en un año y medio. ¿Sabes qué es lo que pasa también? Que comparan con el caso Trovato. Con el caso Trovato vino algo de la FIFA, o sea, y claro que hablamos ahí, inclusive hablamos con el propio Trovato, para que él ejerza su defensa. ¿Se recordarán ustedes el caso? Si por supuesto hay algo de la FIFA o de la propia APF, ¿cómo no vamos a tocar el tema? Pero mientras tanto, ¿qué es lo que vamos a decir nosotros? ¿Qué es lo que vamos a decir? Pregunto. No, por eso, Ahora, si vos me preguntás a mí, Bruno, vos qué... Yo tengo te voy a decir en la calle como te voy a decir en la radio ahora. Yo me genera muchas dudas, claro que tengo dudas. Como cualquier ciudadano que vos decís, bueno, ¿cómo tanta plata? ¿Y cómo esto otra cosa? Lo que la gente dice, lo que los medios publican. Nosotros cuando vivimos en Finlandia para no estar enterados de lo que está pasando. Además, creo que esta semana hablamos de... A mí me genera las dudas de los de mitad de tabla para abajo con el tema de que es insuficiente. Y para los de arriba, la duda es diferente. O sea, en el sentido de el volumen que manejan no condice con lo que se recibe. ¿Se entiende? Y lo de abajo, lo que se gasta no condice con lo que reciben. Por eso te decía esta semana, el fútbol no es precisamente el lugar donde vos haces el 1 más 1 y sale 2. Porque te genera, algunos te dicen 1 más 1 es 3 y el otro te dice que 1 más 1 es 1.
Porque por un lado están los que dicen, no, pero esto es ya sea recaudación, captación, lo que uno siempre supo es el tema de las grandes familias que bancaron a los clubes, los grandes aportes, las donaciones, por un lado, y después por otro lado lo que llora miseria. Ayer cuando hablaste con el expresidente de Luqueño, Cáceres, justamente apuntaba que hay uno o dos nomás lo que están y después el resto llora miseria. Seguimos con el WhatsApp, 0972730730. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial del Gran Vino de Santa Elena, Esencia Guaraní. Una edición tan paraguaya como lo es reunirse entre amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Esencia Guaraní, edición paraguaya. Una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. ¿Necesitas dinero rápido y sin complicaciones? Argor Empeños es tu lugar. Tenemos la mejor cotización y más dinero para vos. Envíanos una foto de tu artículo al 0974-530-000 y te decimos cuánto te podemos dar. Buscamos gratis de tu casa lo que quieras empeñar. Visita ya una de nuestras sucursales. Con Argor Empeños podés contar. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta Pechugón, deliciosamente natural. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscaste trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Centro Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguarí, Guairá. Informate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o llamando al 0974-737-804. Más sostenibles y competitivos, MAC. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol es la marca más recordada de Paraguay. Ello Pichu Quitadol. Bueno, seguimos, 0972730730. Yo una votación que puede ser el tipo... lo de WhatsApp terminó, ¿no? No, esperame las 5 más, Federico. Es una tendencia, marca. ¿Vos sí que se puede revertir el resultado? No, pues yo no planteo lo más para uno. Yo digo defensor del Chaco, pero acá me dice alguien, si se van a ir los defensores, no silbar. Alentar, dice uno ahorita. No, pero eso es todo hacen. No existe esa predisposición. Si vamos a hablar, lo que te dijo el oyente con lo de César Vallejo tiene sentido. Claro. Lo que te dice es, si nos fuimos en la fase 1, ¿cómo no nos vamos a ir en octavos? Y en ese partido contra los peruanos fue al revés. La gente le despertó al equipo. Esos primeros 20 minutos Olimpia estaba jugando como si todavía no hubiera arrancado el partido. Y la gente le silbó al equipo, pero en señal de protesta, para que se despertaran y después terminaron ganando con un par de tantos. Bueno, permítame, por favor. ¿Puedo decir algo de ese error, no? Sí. En el plano local no hay contacto con nadie. Todo bola esos nombres que se tiraron. Todo bola esos nombres que se tiraron. No hay contacto con nadie. ¿En el plano? Del plano local. Está bien. Es que es difícil, no hay jugador para hacerlo. Salvo que hay un par de jugadores, pero están en otro. Pero están en otra. ¿Cómo esperamos? ¿Cómo vamos a hacer esto? Vía Ariel, Julián. Sí. No hay contacto con ningún jugador a nivel local, todo bola. Sí, señor. Ni Juan Pose. Ninguna posibilidad. Claro. Bueno, atención entonces, Twitty. Un nombre muy identificado, creo, referente, no informativo. Claro, palabra autorizada. Por supuesto. Claro. Autorizada y como querida. siempre, yo, una persona ligada a Olimpia, yo, ¿verdad? Recién dije, una persona ligada a Olimpia, que realmente me decía lo del mosaico. Ahora, una persona ligada al periodismo. ¿Vos querés ser dirigente en algún momento, Ariel? No. No querés. Bueno. Muchachos, sí. ¿Hay casos? ¿Hay casos? No sé lo que es que quiero varía si yo fuera dirigente. A nivel internacional, estoy pensando un poco. No. Ese tipo, mi club independiente es un desastre, ¿verdad? Doman, el conductor argentino, él se candidata como presidente independiente. ¿Cómo se llama el vicepresidente de Boca? Fabián Doman. El que fue vicepresidente de Boca con Riquelme. Pergolini, que se peleó al toque, sí.
Ay. Pero Escocia. tiene... Ya. La famosa. ¿Qué me dice? Yo tenga un poco más. Tinelli. Tinelli. Pero tenía la ¿Cómo famosa. trataría de ser dirigente, Bruno? No, yo voy por la presidencia, no dirigente. No ando con chiquita yo. Dirigente es la forma de decir. Delegado en la directora, ¿no? Dirigente, entonces. O sea, vos tenés aspiraciones. Sí, claro. Entonces. Mira, oye, Bruno. Estamos en contacto con el presidente de... 14:45. Ahora me parece que fuiste Escocia, Ucrania. Vamos a hablar de fútbol internacional. Mira, me cortan a los amigos el WhatsApp. No me dejan hablar de fútbol internacional. Pero lo del amigo, yo creo que nosotros te estamos protegiendo, ¿no? Porque ya está. Bueno, está bien. Sí. 14:45. Escocia, Ucrania. Playoff, World Cup, Qualifying. ¿Está bien, teacher? Repechaje no me va a decir. Bueno, en Escocia, pues yo ¿verdad? estoy queriendo mi inglés, estoy queriendo mejorar, mano. ¿Entendeme? Está bien, teacher. Bueno, está bien, ¿verdad? No, pero le habría formulado la pregunta entera en inglés. No, pues ya no llego. All right. Vos sabés que una vez dice que se fue una paraguaya y no hablaba inglés y llegó a Estados Unidos. Y demasiado hambre tenía. Y se va y entra en esa venta de pollo. Ahí va mucho en los Estados Unidos esa venta de pollo. Pollo frito, pollo frito, que es una delicia. Pollo frío, ¿sabes? Y ¿sabe qué hace? Lo que es cuando es la supervivencia, ¿verdad? No voy a contar jamás quién es la persona. Fue muy simpático porque ella luego cuenta. Y entra en la pollería, el local de pollo, ¿verdad? De pollería. Y se acerca al mostrador y le dice, Guam, le dice, y le mira, la tienda otra señora, le mira, Guam, y hace comienza a aletear así, o el pollito, aletea así. Y dice que le tuvo, pero una señora colombiana que estaba trabajando ahí. Y enseguida vino y le dijo, ¿qué querés? Le dijo, y quiero una porción de pollo. Le dijo, bueno, y te voy a enseñar, le dijo, así tenés que pedir, le dijo. Y le enseñó ahí a partir de ese momento, creo que, y después se fue a pedir pizza, y la misma cosa, one pizza le decía, what le decía la otra, ¿qué le decía la persona? Y ahí le dice, como siempre los sudamericanos se ayudan entre sí, o latinoamericanos, y le dijo, slice, le dice, se pronuncia así, era one slice le decía, así tenés que pedir un pedazo de pizza. Porque siempre ella con gestos se manejaba. Porque ellos piden un poco el estilo neoyorquino. Hablando de una de las franquicias que viene acá, también te vende así. Pero sí, justamente vos podés pedir la pizza ya por pedazos. Por porciones directamente. Claro. Con el ¿Vos sabés qué? No, pero vos sabés qué, así porque... ¿Vos te imaginas que se vaya ahí en... No, pues si te hambre. Juan y empieza a aletear, pobre. Pero no como un pollito. ¿Quién no va a hacer? Porque una situación más dramática que esa es la del baño. Porque tiene el KFC. La del baño es más dramática que la la de la comida. los tableros, Bruno. No entiendo porque dos radios acá. No, tienen los tableros. Tiene un tablero, le puedo decir el combo 3, lo que fue dramático, a mí me pasó en Londres, en la misma cadena, que ellos te venden el condimento. Sabor a mayonesa, que ellos te venden. Y ahí vos ya te perdés, ¿verdad? Y ahí me perdí porque el tipo te dice, ¿qué querés? Y vos sabés que el tipo era un hindú y se hartó de mí, me entregó todo así y no le pagó. Porque encima, ahí están los chelines. Claro. La moneda de la lira son los chelines, que son monedas que yo no entendía nada. Y el tipo me quería cobrar, no sé, 15 chelines, ponerle. Y yo le hago cualquier cosa y nos pusimos a correr, entonces me tiró otra vez. Otra. Increíble a lo que cuenta Federico, la otra es, vos te vas, bueno, decir, bueno, por lo menos me va a entender el tema del número o el combo. Y casi una pregunta siguiente es, además del tema de los condimentos o aderezo, el tema de, una de las preguntas que te hace si es un gol de Polonia ahora, 2-1 contra Escocia, minuto 88.
¿Polonia? Gol de Polonia contra Gales. Contra Gales. Pero ese partido es la Europa. Claro, Gales juega el ponente el domingo. Escocia-Ucrania, 14:45. Claro, Gales juega el domingo contra el ganador de Escocia-Ucrania, Gales. Muchachos, igual 14:45 es Argentina-Italia, porque estamos muy atrasados. Lo que está diciendo Dani es real porque también hay una experiencia. Después está el tema de si es para llevar o comer acá. Y capaz que ya está nublado y no sé, y vos querías comer allí. Y vos eres famoso si no sabes, a todos le decís yes. Nomás. Entonces capaz te dijo, ¿es para llevar? Y vos le decís yes. Y vos lo que querés es la bandeja. Y de repente te viene con la bolsa. Y vos decís, pero imagínate esa señora eso? Con el hambre que tenía. Imagínate, aleteadita. Hizo que le entrega y va a llevar o comer ahí ya le da. Pero la audiencia... No, y eso pasó en... Yo me fui a Rusia con Donald Trump y con Ronald Reagan. Uno mejor que el otro hablaba en inglés. Él y Chippy. Los dos. Y estamos en el KBC en San Petersburgo. Al mediodía de la cancha y ellos debatían. Agarra la tipa y le dice, mister, dice, y después le dice a Chippy, mister, y ahora me dice a mí, digo, lo mismo. No, pero lo que acá que no va a tener problemas, ¿sabes quién es? Ariel, Julián. One beer. Pero no, yo te decía para que mate jode con los centavos en Inglaterra. Claro. Y le pasamos moneda por moneda. Ahí te la cerveza. No, pero lo que lo que te decía en la transmisión paralela y la gente escuchó algo más, o sea, cuando dices cómo va a aletear, pero claro que sí es hambre. Y uno ha encontrado anécdotas más dramáticas y radicales cuando se trata del baño. Ahí no hay opción. Yo tengo otra anécdota. El baño le supera siempre al de la comida. Yo tengo otra anécdota. Dice ¿cómo hace para decirle dónde está el baño cuando ya la está todo? Sí, no, cuando está... No, pero ahí, por ejemplo, no se le hace el gesto. No. Y si el otro sí que no sé cómo le va a decir... Así no sé. No sé, hermano. Te está comiendo, Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, budín, flan y Lactomix con bulbas de frutas. Disfrútalos ya Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción, Teniente Rolón Viera 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Te invitamos a participar del primer panel de consumidores del Paraguay. Ingresa al formulario que encontrarás en nuestras redes. Déjanos tus datos y te contactaremos. Participando de la encuesta podrás ganar todos los meses órdenes de compra en tu supermercado de preferencia. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Recicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Recicolor Pinturas. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales. Y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. No, estas son cosas... Agarro la Felipe ya mi mesa y justo con el cajero que me gusta, y me mira así. Cajero hizo... Federico sigue contando esa anécdota. Ariel, no, estamos contando estas cosas porque realmente es muy sufrido irse al extranjero y más para gente que se va a trabajar, buscar otras oportunidades. Y no hablar el idioma es un problema, inclusive el castellano, porque vos te vas a otro país y no te perdonan los muchachos. Fíjate que tan trágico es que el Chucho Valencia, el jugador Chucho Benítez, el ecuatoriano que murió de peritonitis en Emiratos, murió por no saber comunicarse. Él llegó y no había forma de comunicarse, que le dolía cuál era su dolencia y le explotó la peritonitis, no sabía inglés. En el hospital, en la guardia. Imagínate vos.
Es muy... llega hasta ese punto grave, digo. Vos sabés que a un paraguayo le preguntaron, ¿cómo se dice bomba en... Dark, ¿cómo es en... Bomb. O sea, ¿le saca la A nomás? Bomb. No, arma de fuego, ¿cómo se dice? Gun. O fire gun. Bueno, el policía le preguntó, ¿vos tenés arma? Le dijo. Gun. Sí. Y él le dijo, yes, le dijo. Y vos sabés que le rodearon todo. Claro. No, pero espera. Pero es que la reacción, por eso dije que la reacción Espera, primera cuando no sabe, le volé decir lleno más. Y él fue lleno más, le decía todo. Y le preguntó por el policía, le dijo, ¿vos tenés arma? Le dijo. Y yes, le dijo motivo. Y cuando dijo eso, se la dice que helicóptero, 5 patrulleras. Tipo película, de la nada apareció. De la nada. Y se asustó. equipo. Y vos sabés que otro latino y otra vez le salvó. Estaba diciendo, le dijo, ¿qué pasó? Le dijo. No sé, José, ¿qué es lo que pasa? Le dice, yo dije, nomás dije, ¿y qué te...? Y ahí le preguntó al policía, ¿qué le preguntaste? Y le dice, si tiene arma, y me dice que sí, le dice. Y le apuntaba ya con el arma al policía. No. ¿Y qué vos entendiste? Le dice, no, yo pensé que el policía me preguntó si yo tenía mis documentos. Y yes nomás le dije, Y encima, ¿sabe qué? Cuando le dice yes, como él pensó que era documento, el tipo dice que hace un gesto para sacar su cédula. Y ahí le dijo, quédate, le dice, en inglés le dice que... Y el tipo dice, ahí se asustó, levantó las dos manos. Estaba con la putada, no se Claro, no, le dijo, no vaya a tocar tu bolsillo. Y ahí pues vino el otro latino, le dijo, ¿qué es lo que vos le dijiste? Y después dice, cuando le tradujo el otro, dice que el policía se mató la risa. Y enseguida avisó por su radio, no, tranquila, acá encontramos un boludo que está, no sé, le habrá dicho que se equivocó, ¿verdad? Un latino. Un latino. Y pues vos sabés lo que... Y en el avión dice que ya pasó muchas veces eso que... Viste que te hacen preguntas a veces. O cuando vos llegas, vos tenés tal cosa, te dice. Y ya nomás le dicen. Usted trae droga, por ejemplo, te dice, si a veces te aparta o algo, te dice, te pregunta cosas, ¿verdad? No, si no. Y vos te asustás, usted trae... Está esa parte del avión donde está la puerta de emergencia. Claro. Y te viene la azafata y te da directrices. Y estábamos en un vuelo interno en Sudáfrica y justo donde estamos ahí. Y viene ¿Speak English? No. African, que es su dialecto. Netherlands, que se habla mucho en Sudáfrica, holandés. Sí. No, vos ahí no te vas a cambiar. No habla, bueno, Claro, tu pecado que ellos no hablan español tampoco, ¿verdad? Claro. Pero tuvieron que cambiar asiento porque no podían darle instrucciones para el cosa. Estaba ahí Es un drama, es un drama. Moraleja, chicos que están estudiando, estudien inglés, por favor, estudien inglés. Moraleja, lo que nos están escuchando los jóvenes, el que no estudia inglés está cagado. En serio, en 20 años más esto, ahora lo ya es una... Es como que vos no tengas piernas cuando vos salís afuera. Te juro por Dios, te juro por Dios. Te puedes perder muchas cosas. Hasta vuelo te puedes perder. Vuelo, porque hay lugares donde eso, Ucrania, Rusia, eso es inglés. Para preguntar, porque son aeropuertos inmensos y si vos de repente llegás... Oye, ahí no te da, ahí veas la pasada, todo el mundo está apurado. Nadie te va a quedar a aplicarte ahí, salvo que samaritano, no sé. Ustedes citaban la parte dramática y después la otra parte también de todas las cosas que puedes aprender si es que manejas esa herramienta. O sea, entonces las dos cosas para dejar esa moraleja. O sea, por un lado, si manejas, te abre un montón de vivencias en el mismo lapso. Y ustedes comentaban lo que significa el drama, de si no manejas, y lo que decía Federico con el tema de, bueno, también ellos, un poco lo que hace un tiempo hablamos del tema del peso de un pasaporte. Mira que hoy por hoy, con la gran crecida de la migración latina dentro de Estados Unidos, como que con el español se puede, pero hay lugares donde no. Entonces es cuando dijimos, mira, tenés pasaporte de tal país, te ven de una forma, tenés de otro país, bueno, lastimosamente, con el tema del español en algunos lugares todavía sigue siendo un idioma marginal. Para concluir, Plaza de Praga a la noche, domingo a la noche, Plaza de Praga, República Checa, hermano Federico. Frío, hermano, un frío. Y estábamos ahí parados y viene un tipo desesperado con un mapa. Desesperado con un mapa, esos mapas que te dan para recorrer la ciudad, viene y agarra y dice... En los hoteles, en las estaciones. Sorry, speak English, ¿no dice? ¿no? Y yo digo, no, only Spanish. Solo español. Y le parece que le está cargando, pero a mí me salió y el tipo me miró como diciendo, bueno, me preguntó, ¿me está cargando? Claro. Y había sido que era un español. Era un español que estaba desesperado, pero pensó que nosotros hablábamos inglés.
Y yo le respondí mal porque le hubiera respondido no solo español, pero le dije en inglés only Spanish, y ahí el tipo me miró como el que le estaba cargando, ¿verdad? Ese tipo de cosas tenés que cuidar. Y después otro te va cuando llegas a tu hotel y sabes bien de memoria, yo tengo reserva acá, the room, y le decís, y ahí la tipa se cree que vos sabés inglés y te comienza a decir un montón de cosas. no. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada. Un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble y además Tres Leones etiqueta negra, reserva extra especial. La mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. Conoce las mejores recetas para tus tragos en nuestra web www.tresleones.com.py. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar de un reconfortante matecito. Manzanilla y anís con guapo siempre vive, y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. UNASUR te invita a ser parte de la nueva generación líderes con sus carreras en las áreas de salud, medicina, veterinaria, periodismo, informática, hotelería y turismo, psicología, derecho, deportes. Comunícate al 021-232-750, celular 0992-221-685. UNASUR. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos, ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos ochi para todos los gustos. Son riquísimos. Productos ochi.